Bienvenidos, esto es Solo una Vuelta Más. Como les contaba hace un ratito, Diego Seckman se tomó un día, así que le mandamos nuevamente un beso enorme. Está el equipazo de siempre, Ceci Bufflet, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Pablo de León, ¿cómo está, mi bestio? ¿Cómo te va, Carolina Moroso? Compañero de infidelidades con Muñaki. Me encanta el luquete, ¿eh? ¿Viste? Muy lindo. Para ustedes. Lucía Salinas con mucha información. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, porque No. te quería dejar para el final. Porque sos El postre. el broche de oro. Pedí el jingle, pedí la coreo, me dijeron que mañana, así que Ahora van a seguramente estar los estará elefantes y unas turistas atrás. Osvaldo Bazán, señores. ¿Qué tal? Buenas noches. Y baja un reflector Ahí sobre está. Bazán. Por supuesto que sí, yo quería bajar con un andén. Bueno, no se pudo, pero esta es la presentación que pudimos. Muy bien, a ver, vamos a hablar de algunas declaraciones de referentes del peronismo. El peronismo y una campaña de miedo, y esto podríamos apretar F5 cada vez que hay un escenario electoral y se podría desplegar la misma colección de declaraciones. En este caso, Andrés El Cuervo Larroque, creo que lo tenemos en placas. Escuchen bien lo que decía. Hablaba de que estamos frente a una disyuntiva muy clara. ¿Es peronismo o disolución nacional? Y sigue. Tenemos que alejarnos de ese infierno tan temido que lamentablemente está muy cerca. ¿Peronismo o disolución nacional? ¿Cuántas veces se escucharon en un escenario parecido? Por cierto, al menos en lo que ha dejado dibujado el panorama de las PASO, de una derrota para el peronismo. ¿Cuántas veces escuchamos al peronismo decir algo similar? Bueno, porque el peronismo cree que es el país, ¿no? Y que si no hay peronismo no hay país. Me parece que esa es la impresión básica del señor de León. No, Tendrá algo a para mí, decir al respecto. ¿qué pasa? El peronismo no tiene eje. ¿Cuál es el candidato? El ministro de Economía. ¿Cómo está la economía? Con el dólar que todos sabemos cómo está. Tuvo que devaluar, siempre decíamos nosotros, Cristina no lo va a dejar devaluar. Bueno, tuvo que devaluar, no le quedaba más remedio. Entonces, como no tiene eje, ¿qué pasa? Larroque está hablando lo que vos decías, peronismo o disolución nacional, el infierno tan temido es Milei. Entonces, ¿qué van a hacer? Claramente, el peronismo quiere confrontar con Milei y Milei está muy cómodo confrontando con el peronismo. Ese es el tema. Ahora, también habló la portavoz oficial, que no sabemos bien de qué voz porta, porque el presidente, el presidente no está. Porta una voz. Es una voz. Bueno, te invito a que veamos lo que también dijo Gabriela Cerruti, que va en el mismo sentido. A ver. Entendemos que en el voto que hubo, si usted me está preguntando por el voto que acompañó a Milei, seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas. Entonces, la verdad es que estamos hablando de alguien que tiene actitudes de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia, que tira frases mágicas y que eso seguramente le sirve para los zócalos de la televisión o para funcionar en redes, y cuando tenga que empezar a explicar realmente de qué está hablando, además de los títulos esos que está generando y que se convirtieron en muchos casos en una canalización de la bronca, de la desilusión, de la desazón, de eso no tenemos ninguna duda. Bueno, esperemos que en algún momento pueda empezar a explicar de qué está hablando cuando habla de determinadas cosas que todos sabemos que son imposibles de llevar adelante, o que en caso de llevar adelante serían realmente la ruina no solo para la Argentina, sino para cada una de las familias involucradas. Qué cínico. Qué feo que diga ¿qué eso de dilema? Alberto Fernández, ¿no? Claro. Iba a decir Gabriela Cerruti hablando de Gabriela Cerruti, porque claro. cuando dice declaraciones que no sabemos de ¿Quién? qué está hablando, bueno, no sabemos de qué está hablando cuando dice que no hay hambre, que 6 de cada 10 O hijos vende, no son claro. Bronca. Desazón. Bronca, desazón, desilusión. ¿De qué? Del gobierno de ella, Claro. que forma parte. Así que la verdad que no tienen eje. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar confrontar con Milei, y ellos también. Ella da una conferencia de prensa para generar zócalos. Lo que para pasa otra es cosa. que el gobierno toma este camino de decir es el horror o es el infierno. Y le está diciendo eso a gente que tiene 140% de inflación, que trabaja que tiene trabajo en negro, que no hoy está tiene tapada de medio de agua. transporte. Y hoy está que- tapada de agua. Exactamente. Entonces, ¿a quién le habla? Es muy difícil, me parece, como ese eje hasta... me parece poco inteligente políticamente en Mirá que te va a ir Pero- mal. Ya, Sí, ya electoral. sé. Sí, pero habla, me parece, mucho de ellos y de
esta incapacidad que han demostrado a lo largo de toda esta gestión de leer lo que la ciudadanía les está diciendo. Porque como decía Pablo, esa desazón, esa desilusión, lo plantean como un genérico, como bueno, la gente está desilusionada de ellos, no le han resuelto ni uno solo de todos los problemas más Claro, la acuciantes. desilusión con la política no es con No nada. lo toman, no se sienten interpelados por ese voto que fue a Milei y ellos dicen, bueno, solo hablan, Milei habla solo para los zócalos, para los títulos. Milei evidentemente ha sabido leer algo del humor social, que el propio gobierno no. Pero vos hablas de incapacidad, yo creo que es indiferencia. No veo que en algún momento les haya interesado otra cosa más que un proyecto de Bueno, poder. yo creo que a quien gobierna todavía algo la ciudadanía le interesa. Ellos se autoperciben un gobierno peronista y se supone que tienen una base de interés social que debería No lo han demostrado en estar. estos 4 años. Digo, no hubo nada en estos 4 años que haya demostrado interés por la gente. Se vacunaron como en el vacunatorio VIP y dijeron, bueno, lo merecemos, está bien. Fueron a buscar las vacunas rusas. Nosotros, los argentinos, somos de los pocos en el mundo que tenemos la primera de la vacuna rusa. Nadie sabe qué es la vacuna rusa. Digo, y entonces, yo no veo más que indiferencia. Y una cosita más quiero decir con respecto a lo primero que decía Cerruti. Dice, quizás están apoyando un proyecto ideológico y no es gente que pasa necesidades. Digo, votamos todos. Y todos tenemos el mismo derecho a votar. Y todos tenemos el derecho a tener un proyecto ideológico. ¿O solo los peronistas pueden tener derecho a tener un proyecto ideológico? Ayer a Dos Voces hizo un programa espectacular porque tuvo a los 3 principales candidatos presidenciales. Habló Milei, habló Patricia Bullrich. Y Massa, ¿qué habló? Massa terminó siendo el eje, negando su renuncia, que efectivamente no va a renunciar, él dice va a quedarse toda la gestión, pero salió a decir que él no iba a renunciar como ministro de Economía. Esa es la verdadera preocupación. Pero por lo menos yo creo que Cerruti por lo menos ensayó, no sé a vos qué te parece, si querés lo miramos, ensayó alguna especie de autocrítica. Si a vos te parece, A ver. lo miramos. A ver. Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su frustración, su crítica, su mirada negativa sobre cómo está la situación hoy en sus vidas en particular y en el país en general. A todos ellos y ellas les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para que mejorar la situación, que por supuesto tenemos un montón de críticas, autocríticas, como se dice comúnmente, para hacernos, que las hacemos todos los días, que cada día evaluamos y hacemos críticas sobre lo que hicimos el día anterior, que seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas, digamos, que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren, y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno. No, pero fíjense ustedes, además, el ejercicio de querer licuar con eufemismos. No los pudimos llevar al futuro que ellos quieren. No es que la población argentina estaba pidiendo un viaje gratis a Hawái. La población argentina estaba pidiendo de mínima que no agraven la inflación, la agravaron. La inseguridad. De mínima que se hicieran cargo de la inseguridad, de mínima que no dejaran un saldo, que Cerruti lo negó pocos días atrás, de 6 de cada 10 chicos por debajo de la línea de pobreza entre los menores de 14 años en la Argentina. Entonces, esto de licuar y edulcorar, bueno, no es exactamente lo que vos querías. No. Esto no es una lista de deseos. No es la lista de Papá Noel. Es mínimamente que me dejes respirar. No es el futuro que yo quería, es un futuro posible, ¿no? Dice, hay una cosa que no pudimos hacer en cada hogar. Me parece que hay más de una cosa. No, hay más de una cosa. Y además, decir... Nosotros hacemos autocrítica. Nosotros hacemos autocrítica. Como se le dice comúnmente autocrítica, no como se le dice cuando es tu culpa. En realidad, digamos, cuando te criticás vos mismo, es autocrítica, no es como se le dice. Pero aparte es, ¿ustedes escucharon alguna vez eso que hacen todos los días? Porque yo digo que hemos seguido todos los jueves las conferencias de prensa de Cerruti, nunca escuché esa autocrítica que hacen todos los días. Pero además es, como ayer mencionaba Sebastián Galmarini, el cuñado de Sergio Massa, presidente del Banco Provincia, que decía, háganse cargo. Nunca ellos son responsables. Hace 4 años son gobierno, hace 4 años están al frente de los destinos de este país. Y todo lo que plantea Cerruti son, insisto, planteos que le podrían caber a cualquiera. Bueno, la situación está complicada, el ánimo social. Nunca son ellos sin gestionar, nunca son ellos sin atender las necesidades de la ciudadanía que prometieron, ellos lo prometieron, esta es la verdad. Fue su plataforma electoral en su momento, íbamos a vivir mejor, ellos iban a volver mejores,
Y todas esas... Además, si hay una autocrítica... Digo, esos son eufemismos. No hemos escuchado al presidente desde que fueron las elecciones. No hemos escuchado a la vicepresidenta desde que fueron las elecciones. ¿Qué autocrítica hizo el presidente, la vicepresidenta? Pero hablas de dos personas que no participaron de la campaña electoral. Pero son gobierno. No, pero no participaron. Claro que son gobierno. Pero claramente, y como también le pasó ayer en las dos voces, Claro. más al momento le pedían que criticara al gobierno. Bueno, yo soy el ministro de Economía. No, es el ministro y es el candidato. Bueno. Y ahora están por avisar un aumento de naftas otra vez de YPF, así que... Ya está confirmado, a las 12 de la noche YPF va a subir 12,5% el precio de la nafta. El martes les contábamos acá que estaban debatiendo y definiendo lo que se confirmó durante el programa, el aumento de la nafta para Action, Shell y Puma. YPF con mucha tensión interna y mucha discusión entre el área técnica y el área política de YPF y con intervención del gobierno ahí, una empresa que tiene 51% de participación estatal, terminó anunciando hoy el aumento. Hubo una intención de hacer una jugada que era aumentar solamente el precio del canal mayorista, en el que se le vende al campo, a las industrias y demás, y mantener pisado el precio del minorista. ¿Se acuerdan cómo terminó eso el año pasado, no? Con todos los mayoristas yendo a comprar a las estaciones de servicio, y no había con gasoil. todo el país sin gasoil. gasoil. Bueno, en algún lugar algo de cordura se impuso y hay aumento generalizado y todas las estaciones de servicio de las distintas marcas van a tener un precio similar. Básicamente porque si no esto era solo pérdida para YPF. Mucha tensión entre el área técnica y el área política. Y lo marco en este contexto electoral en el que el gobierno salió debilitado. No sé si con un gobierno fortalecido esta decisión era la misma y tenía la posibilidad de imponerse el espacio técnico o los funcionarios de carrera de YPF. Ceci, el presidente de YPF, electo candidato a senador, secundó a Alicia Kirchner el domingo en las elecciones, 66% de voto en blanco en esa categoría, senador por la provincia de Santa Cruz. Impactante eso. Pienso en esto y pienso, Ceci, en el problema más general que tiene que ver con los subsidios energéticos en la Argentina y con cómo básicamente son la causa del déficit primario, al menos en la Argentina. La gran pregunta es, y debiéramos hacer clic en cuál es el plan de cada uno de los candidatos para desarmar esa maraña, ¿no? Esa maraña que desde el lunes es más complicada, porque el gobierno, presionado por el Fondo Monetario, había empezado un camino para desandar los subsidios energéticos. Todos aquí, especialmente Lucía Salinas, hemos recibido facturas de electricidad y de gas mucho más altas que las del año pasado, en los segmentos en los que nos quedamos sin ningún tipo de subsidio. Ahora, eso era con un dólar calculado de 280 pesos. Todos esos subsidios que se eliminaron tienen que volver a reajustarse. ¿Lo va a hacer el gobierno en plena campaña? ¿Va a hacer eso Sergio Massa? ¿Y cómo vas a hacer para hacer clic en el plan para desenredar esto que se está enredando si uno de esos clics tenés que hacerlo en masa? Claro. Tiene que desenredar lo que él mismo está enredando. Claro. Es raro. Claro, sí, absolutamente. Sí, desenredarlo a masazos, ¿no? En ese caso. Bueno, le damos la bienvenida a Hernán Lombardi, que está trabajando codo a codo con la candidata Patricia Bullrich en este contexto de campaña, quizás algo atípica. ¿Esperaba los resultados de las PASO? Mira, bastante. Sí, obviamente hubo algún puntos que se movieron al final hacia la Libertad Avanza, pero en términos generales los resultados que eran esperables. ¿Y es voto bronca o, como dirían los medios españoles, voto protesta o es algo más? ¿O es un ideario atractivo, es una serie, es un espacio propositivo? ¿Cuál es la lectura? Antes que nada, viste, los análisis políticos tienden a veces de que el árbol te impide ver el bosque. Lo principal es la tremenda derrota del populismo, que perdió, que no llegó al 30% de los votos. No llegaron al 30% de los votos. Es del 83 a la fecha la derrota más fuerte que tiene el peronismo en temas electorales. Y esto me parece que es el primer punto a ser destacado. Y yo digo siempre, no es solo que Cristina Fernández ha sido condenada por corrupto o que puso un presidente que no es presidente, que no gobernó estos 3 años. Lo central es que, y lo que no tenemos que perder de vista, que fueron derrotadas las ideas del kirchnerismo que en 20 años nos trajeron hasta acá. Recién ustedes ponían un ejemplo magnífico para explicar esto. Los países del mundo, solamente excepcionalmente,
subsidian, por ejemplo, su energía. Excepcionalmente y un poquito. Este modelo no funciona en ningún país del mundo. Sí, o subsidian la demanda mayormente. O sea, el diseño es el subsidio a la demanda. Subsidia la demanda para los lugares, digamos, los hogares más postergados, la calefacción o la electricidad, etc. Ahora digo, ese modelo que no funcionó en ningún país del mundo, en Argentina no existía. No es que antes de Néstor Kirchner ese modelo existía. Néstor Kirchner lo introdujo y encima lo introdujo en años de prosperidad o de buena situación internacional para la Argentina. No lo introdujo cuando estábamos en retroceso, que los precios de las materias primas iban mal. Lo introdujo en la prosperidad. Y esa pesada trama que fueron generando es la que fue derrotada. Ahora, perdóname, eso es un punto, tocamos el tema subsidio, pero en el tema educación te diría lo mismo. Si dejaste de incentivar a los chicos que el mérito es lo mejor, bueno, así nos va con las pruebas educativas. En cada punto retrocedimos y lo que perdieron fueron las ideas del populismo. A mí me parece que esto es lo que hay que poner bien claro. Y esto es un motivo para los argentinos para decir, bueno, esto no lo queremos más. Hemos crecido. Fue doloroso, pero hemos crecido. Ahora, Milei está intentando decir voy a terminar con el kirchnerismo y el kirchnerismo le está contestando a Milei, casi como para dejarlos afuera de la invitación. Y al kirchnerismo le queda por ahí cómodo porque no se habla de corrupción. La fuerza de Milei no denuncia nunca la corrupción, como se hizo, es más, diría todos los sectores de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes ven algo de esto? ¿Que los quieren dejar afuera casi en un pacto implícito de dejarlo afuera de la discusión? Bueno, hay intencionalidades, claro que hay intencionalidades. Pero el tema de agenda. Yo te preguntara, en estos 4 años de no gobierno kirchnerista, ¿quién estuvo en las calles? Mira, hoy justo de 17 de agosto, además de ser la celebración del General San Martín, recordábamos con Patricia Bullrich cómo estuvimos en las calles contra la cuarentena eterna. Y ahí estábamos nosotros. Cuando tuvimos que discutir, cuando se querían llevar puesto a Vicentín, contra las empresas y contra un moderno sistema capitalista, estábamos nosotros. Nosotros siempre estuvimos en esas discusiones. Cuando hubo que denunciar la corrupción, siempre estuvimos nosotros. Entonces nosotros tenemos una fuerza política que la gente eligió para ser la alternativa al kirchnerismo, que tiene hoy a Patricia Bullrich, que ha tomado, si querés, el liderazgo de esa fuerza que nosotros creemos que tiene que ser por un cambio verdadero, tenaz, profundo, un cambio cultural, siempre decimos, y ahora ya, con la fuerza realineada y todos juntos, tirando en la misma dirección, somos enormemente competitivos y somos muy optimistas. Porque otra cosa que también, en la misma línea que lo dice Pablo, viste que se quiere instalar como un gran ganador. La verdad que acá en 4 puntos están las 3 fuerzas. Entonces salgamos, no caigamos en esas trampas dialécticas. Nosotros somos gente inteligente, además estos programas sirven para explicar en 4 puntos están las 3 fuerzas. Y además, Juntos por el Cambio, está segundo. Estamos bien, estamos bien. Tenemos que trabajar mucho, por supuesto. Tenemos que explicar y tenemos muchas interesantes peleas para dar. Pese a lo que todos decían, Néstor Grindetti, o Juntos por el Cambio, termina a 3 puntos de Kicillof. Hay que darle a Kicillof la madre de todas las derrotas en la provincia de Buenos Aires y Néstor lo puede hacer. Porque ahí está el núcleo del poder en la Argentina. Hay que ganar Santa Fe porque hay que mostrar claramente que donde está la raíz del narcotráfico hay que ganar. Es decir, lo que quiero decir es, tenemos todas las posibilidades ahora, hay que trabajar, hay que ser inteligente, no hay que caer en ninguna trampa de peleas secundarias y hay que mostrar claramente que acá hay una líder que tiene la convicción, que tiene la posibilidad, que lo viene haciendo hace mucho tiempo y que además tiene todo un equipo que puede ser la tripulación alternativa en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Otra trampa que no hay que caer, perdóname, porque estoy tratando de sacar las bombas cazabobos. Señores, gobierna hasta el 10 de diciembre. Tienen que gobernar hasta el 10 de diciembre. Ahora, lo vamos a vigilar. Mientras vos hablabas, yo la verdad que me indignaba diciendo 60% de los chicos pobres. Y el presidente de la Nación quiere hacer, ¿te acordás? Como los Beatles, una gira mágica y misteriosa. Presidente, anule esa gira de despedida que quiere hacer. Mejor trabaje para los argentinos, se gaste la plata al divino botón. ¿Ustedes vieron la gira que se quiere hacer? ¿Se acuerdan de Magical Mystery Tour? No quieren que le peguen más cachetadas a la Argentina. Pero ahora anulen esa gira, realmente entreguen el gobierno con algo de dignidad, la dignidad que no tuvieron estos 4 años.
¿hay algo de lo que ocurrió el domingo que los interpela o en lo que ustedes se sienten interpelados por la sociedad? Sea que Milei recibió un voto bronca, como decía Caro, un voto que a un porcentaje del electorado les resultó atractivo por sus propuestas, por su concepto, por posiblemente su crítica a lo que él denomina la casta. Digo, ¿hay algo del escenario electoral que les hace preguntarse algo? Muchas cosas. Yo te diría por lo menos 2 grandes factores. En una crisis con una Argentina en carne viva, Patricia lo decía el otro día, acá no hay nada para festejar. Sí hay cosas para celebrar. Celebrar es darle sentido a la memoria y a lo que te expresa la gente. Son 2 cosas distintas. Para festejar no hay nada en la Argentina. Primer punto. Segundo punto. En esa Argentina en carne viva era difícil explicar una discusión que a veces fue bastante áspera entre 2 candidatos. Entonces la gente decía, no se peleen, no se peleen, no se peleen. Yo siempre decía, no se peleen, pero Patricia. Yo siempre aclaré que sentía que Patricia estaba claramente ganando. Bueno, esa discusión nos impidió quizás transmitir el mensaje con toda claridad. Ahora, eso ya está saldado, así que ese disvalor ahora es un valor. Eso está saldado y ahora, ¿qué pasa? ¿Se integran los equipos de trabajo, los equipos económicos? ¿Hay planeado una presentación de eso? Sí, claro. ¿Lo vamos a, la semana que viene. ¿Cómo va a funcionar más allá de la foto? La semana que viene. Por eso, no es solo foto. Nosotros no creemos en la política de la foto. ¿Viste? Las fotos hay que hacerlas a veces porque es algo simbólico. Pero nosotros lo más importante es que ya hubo reuniones del equipo de campaña. Ellos nos han facilitado, el equipo Larreta, muchos elementos que yo tenía. Nosotros no. Nosotros hicimos una campaña extremadamente austera. Muy austera. Bueno, esto ya empezó a trabajar. Hoy hubo reuniones con el equipo de campaña de Larreta. La semana que viene empieza a haber reuniones de los equipos técnicos. El jueves va a haber reuniones de los legisladores nacionales, de los 2 bloques, de senadores y diputados, para demostrar además que cuando haya que transformar la Argentina a partir del 10 de diciembre, necesitas además un poder institucional muy fuerte. Es muy fuerte que nosotros tengamos 114 diputados nacionales al día de hoy. Si nos va bien, vamos a tener más. Entonces, como nosotros creemos en una transformación institucional de la Argentina, es muy importante además hacer una gran elección, si fuera posible ganar en primera vuelta, para tener muchos diputados y muchos senadores. Ahora, Juntos por el Cambio. Sobre eso, porque mencionás una palabra que para mí es importante y es una conversación medular. La Argentina tiene muchas urgencias y muchas veces aparece soslayada la conversación sobre la defensa de la institucionalidad en la Argentina, ¿no? Más allá de las discusiones ideológicas. Esa es la diferencia fundamental entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Javier Milei dijo que Patricia Bullrich era poco menos que su segunda marca, ¿no? Por el ideario que reivindicaban. ¿Patricia Bullrich tiene el diferencial de ser más una defensora de la institucionalidad o considera que en ese sentido están parados en el mismo lugar? Patricia tiene, y nosotros tenemos, Juntos por el Cambio, la tradición del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición, tiene una tradición fuertemente institucional. Pero arranca las convicciones más íntimas. Yo lo he dicho acá. Aunque parezca medio teórico, hay que explicárselo una vez a la gente. Una y otra vez. Los países que tienen mejores instituciones son donde la gente vive mejor. En los países, las instituciones no son para el jueguito de los partidos. No es una abstracción. Pero instituciones no es solo el funcionamiento del Parlamento o la independencia de poderes. También, por ejemplo, es el valor de la palabra presidencial. Cuando acá Alberto Fernández enterró la palabra presidencial, mintiendo sistemáticamente, es una institución la palabra presidencial. La austeridad en el manejo de la cosa pública es una institución en sí misma, no es solo un valor. En los países que les va bien, Patricia pone muy como su ejemplo una visión a Angela Merkel. Angela Merkel siempre fue una persona apegada a las instituciones, pero además muy austera en su vida personal. Estos son elementos importantes, no son elementos para la tribuna, como se dice. Ahora, sí. Por lo que usted dice, da la impresión de que la campaña que se viene va a ser austera. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener algún tipo de recuerdo de aquella campaña que hizo Macri cuando había perdido las PASO? Bueno, yo participé activamente de eso, así que yo creo que necesitamos recuperar, no solo por la campaña, sino para la Argentina, un valor épico de la transformación, de un cambio profundo, que sepulte para siempre estas ideas locas. Insisto, acá son las ideas las que hay que terminar con estas ideas populistas que nos trajeron hasta acá. Entonces, eso requiere una épica, porque va a requerir una épica muy
donde cada ciudadano se tiene que sentir partícipe. No vas a dejar más que a tus hijos te los adoctrinen en las escuelas. No es solo salir a la calle, es en cada situación necesitas, por un lado, lo institucional, una gran cantidad de diputados y senadores, pero también sentir que cada uno dice, yo me emociono siempre pensando en lo mismo. Mis nonos y mis abuelos, unos trantanos y los españoles, vinieron sin un mango. Mi familia, mi viejo particularmente, construyó un patrimonio razonable. Nosotros trabajamos. Si esa historia de los que vinieron sin un mango hace que sus bisnietas y sus bisnietos hoy se quieran volver de donde vinieron, es el fracaso total como sociedad. Entonces tenemos que convocar esa épica para que eso no suceda, ¿entendés? Es esa épica de construir un país que esté a la altura de todo lo que tenemos. Tenemos litio, tenemos energía, tenemos petróleo, pero no lo pudimos poner en marcha por culpa de una dirigencia que nunca entendió nada. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos ya mismo al móvil con Paula Bernini. En La Plata, inundados otra vez. Poco menos de una década ha transcurrido desde aquel recuerdo traumático y veíamos postales espeluznantes de lo que vive la gente en La Plata. Paulita, ¿cuál es el resumen de lo que viste hoy y qué estás viendo ya caída la noche? Y ahora viene esta segunda etapa, Caro, que también es dolorosísima, porque el agua, tenerla hasta la cintura durante todo un día, realmente es algo que no te lo puedo explicar. Pero ahora el agua bajó y... Apágame la luz, Martín. Mirá, ahora todo el barrio está así, a oscuras total, sin luz, porque cortaron la luz justamente por el peligro. Entonces, ahora sí, podemos prender porque no vemos absolutamente nada. Y si tenemos que ver, lo que vemos es este jardín que habíamos visto hoy, este patio de una casa que estaba completamente con agua hasta la rodilla. Ahora lo que tiene es barro y esto trae enfermedades. Y no solo no tienen luz, sino que no tienen agua. Todo el barrio está sin agua porque si abrís la canilla, el agua es completamente turbia. Así que pasar la noche va a ser difícil. Sí, más que nada que dicen que va a seguir lloviendo y no sabemos cómo nos va a agarrar. Si va a pasar lo mismo que anoche, desprevenidos o no sabemos qué hacer. Ahora trajimos a los chicos de nuevo a casa porque hoy no estaban y ahora los trajimos de nuevo con el mismo miedo de no saber si va a llover de nuevo y va a pasar lo mismo. Te quiero mostrar algo, Caro. Mirá, ellos empezaron a limpiar. Hoy estuvimos a la tarde en esta casa. Esta casa tenía un montón de agua y ahora empezaron a limpiar. Entonces yo le digo, bueno, de ignorante lo dije, ¿no? ¿Cuánta mugre que sacaste? Y me dice, esto no es mugre. Estas son las cosas que yo saqué acá para poder de alguna manera ver qué rescatar, qué sacar. Estas son mis cosas. ¿Y qué ves acá? La ropa, las zapatillas, los juguetes del nene, los alimentos que necesita mi hermano, que es discapacitado, todo que se arrastró el agua, todo esto es todo arrastrado del agua, bajo agua. Son cosas que no sabemos si las vamos a volver a usar. Lo que más necesitamos, el alimento de mi hermano, que son cosas que pasó por bajo de agua y no sabemos si lo vamos a poder usar porque está todo contaminado. Te quiero pedir perdón porque dije cuánta mugre sacaste y vos inmediatamente, bien, me dijiste, no es mugre, son mis cosas. Y claro, uno no dimensiona que todo esto son cosas que vos tal vez podés mañana volver a usar. Sí, no creo, porque son ya cosas perdidas. ¿Las das por perdidas? Sí, están perdidas. No puedo rescatar una remera, un buzo de ahí, porque no lo podría volver a usar. Acá, en esta casa tienen un chiquito discapacitado y acá vemos, ¿no? La cantidad de medicamentos que le quedó bajo el agua, que tienen que ver ellos si autorizan a que lo puedan usar o no, porque este medicamento, por ejemplo, quedó bajo el agua durante muchas horas. Sí, muchas horas. Y ahora, bueno, terminamos de limpiar, también recibimos donaciones de gente que viven cerca. ¿No? ¿De vecinos? De vecinos que vinieron y se acercaron y nos trajeron manta, ropa, comida, agua caliente, nos trajeron lavandina, desodorante, como para que podamos poder limpiar un poco la casa y organizarla, aunque es muy difícil. Chicos, miren el lavarropa arriba de la silla. Esta heladera de alguna manera es el resumen de lo que pasaron ellos durante todo el día.
el agua arrancó la puerta. De la fuerza que tenía, el agua arrancó la puerta. ¿Sabés dónde está la puerta de la heladera? No la sacamos, creo que quedó en el baño. Vamos a ir hasta el baño. A ver, Martín, ¿hasta dónde le arrastró el agua la puerta? Bueno, miren acá está la puerta. La puerta de la heladera... mirá cómo tenés el freezer también. Sí. Todo dado vuelta, todo se llevó el agua o lo trajo, no sé, es todo mugre, que hay cosas que ya no sirven y no podemos... Esto, no... Estamos teniendo... Hasta la ayuda de la gente me sorprende porque se acercaron mucha gente a donarnos y es algo que... No sé, nos cuesta tanto estas cosas, la ganamos trabajando y hoy volver a perder todo, volver a empezar, pensar que fue casi un 2 de abril y por suerte no, porque no hubo gente fallecida, nada, pero fue casi igual porque el agua no alcanzó, o sea, acá en las paredes todavía están marcados hasta dónde llegó el agua, la dimensión del agua. Chicos, a ver si entendemos hasta dónde llegó el agua. Es impresionante. Acá las habitaciones... Paulita, tenemos un poco congelada la imagen. Iluminando con velas o ahí con va, mirá. el celular. Linterna. Con linterna, ahí está con linterna, sí. Mi hermano... Bueno, es un chiquito discapacitado y lo que tienen que entender es eso, ¿no? Que esta gente tiene hijos, tiene un chiquito discapacitado que está acá y que necesita atención. Este nene tiene que comer, este nene tiene que pasar la noche abrigado y miren cómo está, ¿no? Su cama ortopédica sobre ladrillos para justamente... Con miedo de que se vuelva a inundar, con miedo de que se vuelva a inundar hoy a la noche. ¿Y esto no es peligrosísimo si llega a venir la luz, los cables afuera? Esto es solamente para agarrar la cama porque está rota. La ataron con cables, ok, entendí. Entendí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte ver comida que le trajeron los vecinos, iluminarse con vela, y yo, la verdad, que no imagino cómo van a pasar la noche. No, es que nosotros tampoco sabemos. O sea, no dormimos en toda la noche y no sabemos si hoy vamos a dormir, porque dijeron que iba a seguir lloviendo y es miedo de que no, porque no hay solución. Acá no vino nadie a decir, sí, vamos a solucionar, este es el problema y lo vamos a solucionar. Nadie lo dijo. Y tenemos miedo de que siga pasando lo mismo. Llegamos al punto en esta Argentina de tener miedo si llueve. Llegamos a ese punto, ¿no? Que esta gente hoy tiene miedo de pasar la noche por si llueve. Yo realmente no tengo palabras para describirles lo que es el barrio de Los Hornos hoy. Cuando llegué había agua. Ahora es el destrozo total, porque el agua arrasó con todo, porque encima no hay luz, no hay agua y toda esta gente encima tiene miedo de que vuelva a llover. Realmente muy, muy duro, y lo que yo veo, más allá de angustia, de desolación, es también una resignación a esta realidad impresionante. Sí, es muy, muy cruel lo que vimos hoy. Y mira, por la tarde... Esa es la palabra. Es muy cruel y además todo se anticipó, incluso antes de aquella inundación horrible. Por cierto, hay familiares, y vuelvo a repetir lo que decía la tarde, que denuncian que todavía no conocemos los muertos y la cifra verdadera de los muertos de aquellas inundaciones que lamentábamos años atrás. Pero más allá de eso, hubo aviso. Y hay aviso ahora, porque las obras medulares todavía no se hicieron. La provincia recién, el 8 de marzo de este año, estaba anunciando la licitación para una de las obras claves. Y la consecuencia es esta. Y puede ser peor. Paula, gran trabajo todo el día hoy. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter de lleno con la economía y tenemos un invitado. Bueno, por supuesto, vamos a hablar de dolarización si hablamos de economía, porque es algo que está en el centro del debate. Emilio Campo, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por estar con nosotros. Emilio Campo es una suerte de gran referente de Javier Milei en términos de su plan de dolarización. Está en el centro del debate. Años atrás era imposible hablar de dolarización en la Argentina. Se ha instalado finalmente a partir del ejercicio propositivo en principio de Javier Milei y hoy ya una propuesta más concreta.
Su plan de dolarización es una dolarización a la ecuatoriana que consiste ¿en qué? Elabore. Bueno, primero déjame hacer una aclaración. Cada país dolariza a su manera. O sea, no hay una manera de dolarizar. Yo nunca describiría mi plan de dolarización como a la ecuatoriana. En realidad, te diría que es más parecido a lo que hizo El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el Ecuador, el gobierno dijo, el dólar es moneda de curso legal. Después de fecha 30 de junio del año 2000, los sucres dejan de tener curso legal y luego tuvo que extender el plazo a septiembre. En El Salvador dijeron, el dólar es moneda de curso legal y el colón, que es la moneda del Salvador, sigue siendo moneda de curso legal y usted puede usar tanto el colón como el dólar y los puede canjear cuando usted quiera. ¿Qué quiere decir? Pero ¿quién se va a quedar con la moneda? O sea, bueno, sería... ¿quién? Fíjese que en El Salvador tardó 2 años en que toda la gente canjeara sus tenencias. En Ecuador fue menos de... En Ecuador fue 9 meses. Lo importante es tener en cuenta que ya sea cualquiera de los sistemas, por más que uno imponga un límite de tiempo, hay un periodo de tiempo durante el cual las dos monedas coexisten, físicas. En ambos casos, todo lo que es dinero bancario, es decir, todo el sistema bancario estaba totalmente dolarizado. Entonces, lo único que había era que había dos monedas que coexistieron durante un periodo de tiempo. Como decías antes, la gente al final elige el dólar, porque no... Sí. Pero lo que es importante destacar es que esto no ocurre, digamos, de un día para el otro. Claro, y que hay una suerte de periodo voluntario, ¿no? Claro, es gradual y voluntario. De alguna manera nosotros lo que estamos diciendo es, partamos de la base que hoy los argentinos tenemos entre 250 o 300 mil dólares billetes. Dólares billetes. 250 mil millones. Y todos los pesos que tenemos nosotros, los privados, en el bolsillo o en el banco, no suman más de 50 mil. Es decir, nosotros tenemos la mayor parte de nuestra liquidez en realidad no está en pesos, está en dólares. Nosotros somos una economía que está de facto dolarizada. ¿Qué quiere decir? Que las deudas de las empresas de largo plazo están en dólares, la mayor parte de la deuda... Es el peor escenario posible. Sueldos en pesos, o sea, pérdida progresiva del poder adquisitivo y costos en dólares. ¿Quién no está dolarizado? Sí. El asalariado. Sí, claro. El segmento BS1 está dolarizado. El caso extremo de eso es Venezuela, ¿no? Un país dolarizado, de hecho, con... Bueno, claro, nosotros también estamos dolarizados, estamos recontra dolarizados. Lo que pasa es que este hecho de que estemos dolarizados espontáneamente, es decir, que el gobierno no lo decide, hace que sea mucho más difícil para el gobierno estabilizar la economía, porque la gente está dolarizada, tiene sus ahorros dolarizados, nadie ahorra en pesos hoy, hay muy poco ahorro en pesos. Enseguida, por supuesto, tenemos preguntas de Ceci Bufflet, también de Pablo de León, pero quiero ir a un punto, ¿no? Sí. Que es un punto sensible, la pérdida de poder sobre la política monetaria, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, perdés una suerte de soberanía monetaria. Para mí no hay soberanía en una moneda que se va dinamitando y que no cumple con la función de una moneda, digamos, no cumple su función de reserva de valor. Pero independientemente de esto, ¿no es la solución de última instancia? ¿No sería la solución ir al fondo de la cuestión y normar lo que se puede hacer en materia de política monetaria en la Argentina? Claro, pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que se hace cualquier cosa en materia de política monetaria y no se respeta la autonomía el fondo de la cuestión es la falta de equilibrio fiscal. El fondo de la cuestión, al final, en el mediano la madre de la criatura, ¿cuál es? Claro, la irresponsabilidad, es un problema político. Es como que decir que una inundación es un fenómeno acuático. Sí, hay demasiada agua. La inflación es evidentemente un fenómeno monetario porque hay demasiados billetes. Pero ¿por qué se imprimen esos billetes? Se imprime porque el Estado gasta de más, ha agotado todas sus fuentes de financiamiento. Por eso le digo que en esencia es un problema político. ¿No debiéramos hacer algo con eso? Deberíamos hacer algo, pero nuestros políticos han demostrado que no pueden vivir en una restricción presupuestaria. Todos nosotros tenemos que gastar no más de nuestro ingreso. Ahora, el Estado y nuestros políticos, la casta, como dice Javier Milei, gastan de más y ya agotaron toda la fuente de financiamiento, porque en el exterior no nos quieren prestar un dólar más. Los impuestos en la Argentina son demasiado elevados. Es muy difícil conseguir financiamiento en pesos a largo plazo. El gobierno puede conseguir pesos, pero a muy corto plazo, con estructuras. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Recurre a la emisión monetaria, paga sus gastos con emisión monetaria. Y ese problema, para resolverlo, la historia nuestra nos demuestra que ese problema
necesitamos eliminar, una cosa es la inflación de mediano plazo y otra es la de corto plazo. Hoy en la Argentina la gente necesita que le saquen el impuesto inflacionario. El asalariado que cobra una vez por mes está pagando un impuesto altísimo. Su pérdida de poder adquisitivo a lo largo del mes, con tasa de inflación que ya para agosto están hablando arriba del 10%, para alguien que cobra el último día del mes, ya cuando llega al otro mes, ¿cuánto pagó de impuesto? Entonces, el tema es que para hacer todas las reformas que se necesita hacer, porque la dolarización no va a resolver otro problema. ¿Cuál problema va a resolver la dolarización? No vamos a tener una economía sana si no saneamos el problema de base, que es el mal manejo de la política. Pero para sanear el problema de base, primero tenemos que eliminar la inflación. Si no eliminamos la inflación, y eso ya lo vimos en los 90. Sí, se distorsionan todas las decisiones. No, es que si no eliminamos la inflación, hay un problema político también. Porque hay una sola, digamos, causa, si se quiere, que el votante argentino vota independientemente de su ideología. Uno puede ser trotskista, leninista, maoísta, lo que quieras, pero votás al régimen o al presidente que te elimina la inflación. Porque la mayoría de los asalariados son los que pagan este impuesto. Y entonces ellos votan, no votan por alguien que dice yo voy a hacer una reforma estructural del Estado. El político que va por una reforma estructural del Estado no va a tener tanto éxito. Entonces la dolarización tiene dos cosas. Primero le corta un mecanismo de financiamiento a los políticos, porque le corta la emisión monetaria. Ya no es posible. Porque una vez que tenés la dolarización no es posible emitir dólares, a menos que los falsifiques, y en tal caso vas a ir preso. Entonces, por un lado te saca una fuente de financiamiento, es un aspecto fiscal. Y por otro lado te da una estabilidad y le permite al gobierno que venga, porque el gobierno que venga en diciembre tiene que hacer un montón de reformas. Y lo mejor que puede hacer es sacarse el problema de la inflación lo más rápido posible para concentrar toda su atención en hacer esas reformas. ¿Okay? Y no distraerse. Y el arma más poderosa que tenemos hoy para eliminar la inflación en la Argentina es la dolarización. Sí, la dolarización es también asumir un fracaso profundo. O sea, la incapacidad de la política de hacer política monetaria. Pero está buenísimo, porque uno para mejorar tiene que tener un diagnóstico. Pienso también, ¿sabe qué, Emilio? Pienso esto en relación a... por ejemplo, lo que han hecho otros países de nuestra región. Mencionábamos el caso de Ecuador, usted traía a colación el caso de El Salvador, pero podríamos también elaborar un poco en lo que ha hecho Paraguay. Cuando uno habla con los referentes políticos de Paraguay, lo que dicen es, no, la buena salud fiscal es un bien público. Totalmente. Entonces aquí gobernó Lugo, que no tiene nada que ver con Mario Abdo Benítez, pero hay cosas que no se pueden hacer. Por supuesto. Porque se rinden cuentas por eso. Por eso digo... No sé hasta qué punto no estamos discutiendo atajos para sacarnos de encima un problema que es grande, sí. Pero si no discutimos el problema de fondo, nunca vamos a tener una economía sana. Yo creo que está muy bien lo que decís, pero digamos, hay que atacar los problemas de fondo, no hay duda que hay que atacarlos. Pero si no resolvemos la inflación, ni vamos a llegar a completar ningún programa de reforma. Entonces, tenemos que eliminar la inflación de entrada y no hay mecanismo más rápido. Recordemos, quien entra a la Casa Rosada el 10 de diciembre... Para mayo del 2025 tiene que haber eliminado la inflación, porque si no la eliminó para ese entonces, probablemente pierda las elecciones de medio término del Congreso. Y en tal caso, cualquier plan de reformas estructurales va a quedar incompleto. Y vamos a volver a este baile caribeño de hacer un paso para adelante y dos para atrás, que ya lo hicimos y nos lleva cada vez peor. Entonces, está muy bien decir, ¿por qué no podemos hacer lo que hicieron nuestros vecinos? Pero... Por otro lado, reconozcamos que no lo podemos hacer, porque evidentemente no hay ninguno de nuestros vecinos. Y ojo que tuvieron hiperinflación, y ninguno de ellos tiene el problema que tenemos nosotros. Entonces acá hay una serie de cuestiones estructurales que nos condenan a tener este esquema, que es inviable, porque con este esquema vamos a la pobreza creciente, digamos. Emilio, tenemos preguntas. Pablo de León. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Usted recién decía que el sector ABC1 argentino ya estaba dolarizado. Y me refiero a la gente que gana más, o los que tenemos la suerte de tener 1, 2 o hasta 3 trabajos para poder vivir. Para tener $1 tenemos que juntar 800 pesos porque ganamos en pesos. Entonces, ¿cómo es la cuestión de hablar de dolarización para un montón de gente que la está pasando muy mal y que no va a tener el acceso, no va a ganar, si gana 100.000 pesos, vamos a ganar $100.000. ¿Cómo se le explica bien a la gente que menos gana cómo es dolarización en su vida que está hundida en la pobreza?
Está muy bien. En mi experiencia, la gente sabe perfectamente cuánto vale el dólar. Si uno tiene que comprar dólares, no los puede comprar a 3.50 en el Banco Central. 800. Va al chino o al que sea o al arbolito y se los compra a 7.50. La gente sabe perfectamente cuánto vale un dólar. Nadie se engaña y calcula su salario y lo divide por el tipo de cambio oficial. Nadie hace eso. Entonces, todos sabemos, en definitiva, cuánto ganamos en dólares. Usted sabe cuánto gana en dólares. La gente sabe cuánto gana. O sea, yo creo que no hay que subestimar al público. La gente sabe y sabe perfectamente el precio de las cosas y sabe perfectamente cuál es el precio del dólar. Entonces, se está tratando de promover esta narrativa de que la gente piensa que si gana 1.000 pesos está ganando $1.000. No, la gente no piensa eso. Eso es falso. Nadie piensa eso. La gente sabe perfectamente cuánto vale un dólar y sabe que los pesos que tienen, divididos por ese tipo de cambio, le dan un salario en dólares. Entonces, yo creo que no subestimemos a la gente. La gente sabe perfectamente bien qué es lo que va a pasar y, de hecho, la dolarización es una medida que beneficia a los más pobres. ¿En qué? Beneficia ¿En al qué? asalariado, porque van a poder ahorrar, no van a tener que pagar el impuesto inflacionario. Esto es una medida que pone a los más pobres en el mismo nivel de los más ricos, porque los más ricos hoy tienen la capacidad de evadir el impuesto inflacionario. No tienen que pagarlo. Y además tienen ahorros en dólares, con lo cual cuando el dólar se dispara están mejor, porque tienen más capacidad de compra en pesos. Entonces, digamos, la dolarización en realidad lo que hace es igualar las oportunidades y permitirle a los sectores de menores ingresos, primero ahorrar, porque hoy no se puede ahorrar, porque si los precios aumentan 10% en lo que va del mes, yo gané 100 a principio de mes y a fin de mes no puedo comprar la misma cantidad de bienes que a principio de mes. Entonces, convengamos algo, y esto está obvio, en Ecuador el salario promedio hoy es $550 por mes. O sea, la gente puede sacar créditos a largo plazo, puede adquirir vehículos con créditos a largo plazo. Hay unas ventajas. Hoy no hay crédito en la Argentina, no se puede tener crédito con una tasa de inflación como la que tenemos nosotros. Sí, Ecuador igual tiene un altísimo porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora está viviendo una enorme crisis. Por eso digo... Sin duda. Tuvo 10 años de populismo correísta, no nos olvidemos. Pero por eso es la gente está mucho mejor. Para no igualar con esas recetas mágicas, decir que no es que se radica el problema. Ya dijiste 2 veces. Primero atajo y después recetas mágicas. Esto no es ni un atajo ni una receta mágica. Esto es una herramienta que parte del reconocimiento de una realidad. Que hoy tenemos mucho más dólares billetes en la economía que pesos. Estamos dolarizados. Somos una de las economías más dolarizadas del mundo. La cantidad de billetes dólares que tenemos en la Argentina es de la más alta del mundo. Entonces, partamos de la base que ya estamos dolarizados y esa realidad hace que sea mucho más difícil para las autoridades bajar la inflación. Porque hay una masa monetaria que no controlan. Y el argentino, cuando tiene ahorros, los convierte a dólares. No se queda en pesos. ¿Quién se va a quedar en pesos? Perdemos con los pesos, siempre perdemos con los pesos. Incluso si queremos poner un plazo fijo, sabemos que la tasa de interés que nos paga un plazo fijo está por debajo de la inflación. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que realmente... Algo que entendieron los socialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Juan B. Justo, es que el principal aliado del trabajador es una moneda estable. ¿A quién perjudica tener este tipo de inflación? A la mayoría de los asalariados. La gente que tiene dólares se beneficia con la devaluación del peso. El que se perjudica es el asalariado. Ceci. ¿Cómo le va, Ocampo? Para despejar, porque yo lo escucho a usted, lo escucho a Javier Milei, lo escucho a Darío Epstein y en todos encuentro puntos distintos sobre la dolarización. ¿La dolarización empieza en el minuto 1 o empieza después de que se hace toda la tarea que dicen todos los libros de macroeconomía que hay que hacer para bajar la inflación? ¿Con o sin dolarización? Eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta, usted está hablando de lo dolarizada que está la Argentina, de la Argentina privada. El problema acá es que el Estado no tiene ningún dólar, tiene reservas negativas el Banco Central. ¿De dónde salen los dólares para que se puedan cambiar el resto de los pesos? Bueno, vamos por lo primero. Lo que dicen los libros de texto es que el problema a mediano y largo plazo de la inflación es un problema fiscal. Partamos de la base de eso. Sí. Entonces, uno tiene que hacer una reforma monetaria, pero ninguna hiperinflación en el mundo, nunca, jamás se pudo eliminar sin una reforma monetaria. Tenemos que tener una reforma monetaria, para empezar. Y tenemos que avanzar con el ajuste fiscal. Pero hay una cosa muy clara, que uno puede hacer una reforma monetaria, anunciarla hoy y los efectos se sienten mañana.
pero yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. Yo tengo que negociar presupuestos en el Congreso y para negociar esos presupuestos necesito mayorías y para tener mayorías necesito votos. Entonces hay una distinta velocidad de las reformas. Eso por un lado. Segunda cosa. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, Javier Milei dice... Primero decía un número, ahora dice otro, pero Darío Epstein también, tuve la oportunidad de hablar con él ayer en radio, dice que el gobierno arranca con una baja de 5 puntos del gasto público. El día 1 no se puede bajar 5 puntos el PBI, eso no es así. Y entonces en un me lapso miente de 12 Darío meses. Epstein, no me miente usted ahora. No. Una cosa es la velocidad con la cual se reduce el gasto. De la noche a la mañana nadie puede reducir 5 puntos del PBI. No hay es eso. motosierra. Si usted está tratando de decir que eso es lo que dice Darío Epstein, está tergiversando lo que dice Darío Epstein. Vamos por parte. Entonces, no es lo que dice Darío Epstein. Lo que hay que tener es un plan de ajuste fiscal de manera tal llegar a un equilibrio. Que sea una rebaja de 2, 3 o 5%, esa es otra cuestión. Pero eso no ocurre instantáneamente. Pero si usted anuncia una reforma monetaria, hoy los efectos de esa reforma monetaria se van a sentir mañana. No van a... Entendamos eso. Entonces, hay distintas velocidades de las reformas. Entonces, yo quiero desterrar de una vez por todas esta noción de la receta mágica. La dolarización es una herramienta como lo fue en su momento la convertibilidad o cualquier plan de estabilización con un tipo de cambio fijo. En la Argentina, para estabilizar la inflación, primero tenemos que estabilizar el tipo de cambio. No podemos hacer inflation target, no podemos tener un régimen de tipo de cambio flexible. Porque para empezar, para hacer eso, necesitaríamos un banco central que no solo es independiente, sino que es competente y que sabe lo que hace. Entonces, si tenemos que estabilizar el tipo de cambio, no tenemos muchas herramientas. ¿Quién lo fija el tipo de cambio? ¿Lo fija por decreto el gobierno, una decisión del presidente del Banco Central? ¿Hacemos la convertibilidad de vuelta? No nos va a servir. Emilio, tomo algo de la pregunta de Cecilia y le hago una pregunta más general. Obviamente la gente confiere confianza por un periodo de 4 años, ¿no? Después nosotros tenemos en la Argentina elecciones. Si ve que hacen bien las cosas. Elecciones de medio término. En caso de que fuera para el espacio de Javier Milei, ¿tienen ustedes trazada una línea de tiempo en cuanto al plan económico? No solamente para comenzar con la implementación del plan de dolarización, sino también para un eventual ajuste, ¿cómo sería? ¿En qué etapas? ¿Cuáles serían las prioridades? Sí, Javier Milei no ha anunciado quién será su ministro de Economía, con lo cual yo no sé quién es, creo que ya lo tiene en mente, pero no sé quién es. Ese es un tema que va a corresponder al ministro de Economía. Javier me ha pedido que yo lo asesore en las cuestiones relacionadas con la dolarización, es decir, un aspecto del programa económico que va a plantear. Esta dolarización tiene que estar integrada y ser coherente con el resto del programa, digamos. Entonces, pero sería en los primeros 2 años. Obviamente, porque digamos, partamos de la base que hoy ya estamos en inflación de este mes que probablemente exceda el 10%. Y si la historia... Sí, la foto de julio quedó vieja, sí. Y si la historia es indicativa de lo que puede suceder, hay más chances de que la tasa de inflación siga aumentando que baje. Con lo cual es altamente probable que lleguemos a diciembre con una tasa de inflación muy alta. Y esa situación va a ser insostenible y va a haber que atacarla muy rápido. Porque recordemos que con esta tasa de inflación cae cada vez más gente debajo de la pobreza, que cae en la pobreza. Entonces, esto genera un problema extremadamente serio. Y si dejamos que se desboque la inflación, vamos a tener un problema social de magnitud. Y eso hay que evitarlo. Le pregunto por los tiempos porque usted dice, bueno, la dolarización es la herramienta que necesitamos, para desarmar todas esas distorsiones que no nos van a permitir actuar sobre los problemas de la economía. Entonces, le pregunto por los tiempos de la implementación de la dolarización. Por el momento usted podría decir en los primeros 2 años. Todas las medidas del gobierno tienen que avanzar el día 1. ¿Qué es lo que sucede? Esas medidas tienen distinto tiempo de implementación y distinto impacto sobre la economía. No todas las medidas tienen el mismo impacto, pero tienen que empezar el día 1, porque se tiene que avanzar. Lo que permite la dolarización es rápidamente eliminar la inflación. Y le deja al gobierno no tener que distraerse con la inflación y concentrar toda su energía en las reformas estructurales, porque los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. La dolarización no nos va a resolver los problemas estructurales. La dolarización lo que nos va a dar es la estabilidad de precios, que es condición necesaria para poder ser exitoso con las reformas estructurales. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hacemos una pausa, la primera, ya venimos con más.
Y atención porque hablábamos recién del aumento en las naftas. Después del aumento, el congelamiento. Ceci. Contamos que había mucha tensión y mucha negociación política atrás de la decisión de aumentar o no aumentar la nafta para YPF, un poco para cada uno. 12,5% de aumento de las naftas a partir de las 0 horas para YPF, pero desde entonces congelamiento del precio de los combustibles hasta el 31 de octubre. Pasadas las elecciones, recién se volvería a tocar el precio de los combustibles. ¿Cómo hace eso el gobierno que lo acordó con las petroleras? También que hay que decir que todas las petroleras que después protestan se sentaron ahí y pusieron la firma. Es que congelan el precio a cambio de recibir incentivos fiscales, perdón de algunos impuestos y modificación de algunos impuestos que compensan parte del aumento que estaban reclamando las petroleras. ¿Cuánto es lo que estaban pidiendo las petroleras inicialmente? 25%. Habían hecho un aumento del 12,5% y el gobierno ahora, con Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Rollón, a la cabeza, tuvieron una reunión con todo el sector de las petroleras y se comprometieron a bajarle algunos impuestos para que queden congelados los precios en el 12,5% hasta el 31 de octubre. Muy bien, muchísimas gracias, Ceci. Una historia que ya vimos, ¿no? Sí. Esta historia, aumento seguido de congelamiento. Bueno, vamos a hablar de la campaña y las estrategias de campaña. Tenemos a un especialista con nosotros, pero primero quiero hacer un poco un resumen de lo que está sucediendo con una campaña que irrumpe con métodos distintos, ¿no? Que es la de La Libertad Avanza. Sí, claramente Javier Milei es el más votado en las PASO y la verdad que copó la escena. Ahí está en un montón de programas de televisión, dio un montón de definiciones que la verdad sorprenden y bueno, y generan mucha atracción y mucho comentario en redes. Redes claramente es un lugar donde Milei y su gente están cómodos, está ahí el lenguaje, está en los tiempos de TikTok y de la comunicación. Viste que siempre Cristina presumía que a los medios no nos necesitaba, que ella tenía una comunicación directa con el pueblo, ¿no? Que por ahí estaba en los medios para hablar con el pueblo. Bueno, alguna cosa hay de Milei también de que está enojado con los periodistas, nos dice varias cosas a todos los periodistas en general, después vamos a abundar en eso, y que él tiene una comunicación directa con la gente. Bueno, en esto tiene bastante que ver el equipo que trabaja con él en redes. Bueno, parte de ese equipo, Fernando Cerimedo, está con nosotros en un rol bastante, entiendo, fundamental. Sos estratega digital. ¿En qué consiste la campaña de Milei, Fernando? Bueno, antes que nada, saludos a Diego, que sé que se tuvo que ir una familia, pero que esté bien. Básicamente en dejar que la gente genere contenido. Javier es una persona que de manera autónoma se ha posicionado en redes sociales de mucho antes de estar en política, o sea, no es de ahora, no es nuevo. Y ha provocado que la gente lo siga, lo empiece a seguir, no solamente como follower, sino también en la forma de hacer contenidos. Gran parte de ese contenido lo hace la gente. La gente hace recortes, la gente sube esos recortes. Nosotros generamos mucho contenido en torno a las participaciones de Javier y de los candidatos, y especialmente cuando hay un contacto de Javier con la gente, no en la calle. O sea, Javier, ahora que estamos haciendo la parte territorial, que hacemos recorridas por diferentes provincias o ciudades, muchas de ellas son espontáneas, o sea, no avisamos, simplemente vamos en el motorhome y paramos acá. Javier se baja y de repente tenés 200 personas alrededor que se quieren sacar una selfie. Bueno, ese contenido no es nuestro, es de la gente. O sea, alguien sube una selfie de Javier, una señora que capaz que tiene 50 seguidores. Bueno, son 50 personas que nosotros no íbamos a llegar de ninguna manera y que se llega porque esa persona compartió ese contenido, ¿no? ¿La viralización se da naturalmente? O, digo, siempre está el fantasma de las granjas de trolls, de poner plata en las redes sociales para que se reproduzcan más algunos contenidos, para que se viralicen. ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros no invertimos plata en la campaña en redes sociales por una cuestión de que no hizo falta. Es la realidad, o sea, tengo que ser claro con eso. Lo que tiene que ver con los trolls, yo lo expliqué en varias notas, eso se dejó de usar hace mucho tiempo. Quien lo usa es un error estratégico y un error metodológico porque los algoritmos hoy tienen la capacidad de detectar muy rápido esas famosas cuentas trolls que antes se hacían de manera masiva o los bots.
cualquier cosa que vos hagas con esas cuentas no va a tener un engagement. Pero es cierto, Fernando, y lo sabemos mejor que nadie los periodistas, cuando nos empiezan a atacar una serie de mensajes que son calcados porque tomaste una postura que le molestó a un partido político o al otro. O sea, sí, pero existe esa cuestión que empieza a reproducirse. Pero no la masividad con la que se usaba en el 2015, el 2017, ni siquiera en el 2019. Hoy no puedes hacerlo. La pandemia cambió los algoritmos y cambió las reglas del juego. Más allá de eso, yo participo mucho en redes, en Twitter, y digo, de manera provocativa, muchas veces recibo muchos insultos que la verdad que no los relativizo, digamos, porque si te insulte Diablita 89 no es grave. Lo que sí me ha pasado, digo, y lo he notado, es que el nivel de agresión de los kirchneristas, que muchas veces por mis posiciones me han atacado, ha sido superado muchas veces por el nivel de agresión de seguidores de La Libertad. Y me llama la atención. Digo, ¿ustedes tienen en cuenta el nivel de agresividad que suelen manejar sus seguidores? Es que en realidad no son personas que nosotros manejemos, por un lado. Segundo es... No, digo, sin decir que los estén manejando. No, estoy claro, pero en realidad así son las redes sociales. No, a Javier, ¿ustedes han visto las cosas que le han dicho a Javier? Vos, por ejemplo, pertenecés a la puto Bullrich, ¿no? En su momento hicieron algo así. No, pero no pertenezco. Bueno, pero te quiero decir, cuando ocurrió eso... No, pero no pertenezco. Está bien, pero ¿la fomentabas en su momento? No. Sí, te compartías mucho de ese contenido porque te gustaba, te parecía simpático. Una cosa es compartir. Sí, está bien, pero compartir a lo que quiere decir más que eso. A lo que voy es, esos son de militantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Y en ese momento había cosas muy positivas sobre esa cuenta o sobre ese tipo de movimiento. Y los kirchneristas la atacaban fervorosamente. También los de Cambiemos atacaban fervorosamente otras cuentas del kirchnerismo. Como ahora pasa con el mileísmo, que ataca, como vos decís, y también nos ataca a nosotros. No somos nosotros. No es un problema de derecha, de izquierda, de Milei. No, perdón, quizá no me expresé bien. No, a lo que voy es... Perdón, no estoy diciendo que los manejen ustedes. No, igual, a lo que voy es... Estoy diciendo que seguidores de ustedes son muy violentos. Si esto para vos es un problema. Las redes sociales son violentas. Es un problema para la sociedad en su común. Por eso es que las redes sociales cada día... No nosotros, las redes sociales, toman medidas sobre eso. Porque no es el mileísmo, es en general. Todos son agresivos. Pasa que se mira con una óptica, ahora que hay un movimiento muy masivo, que es comprensible. Hoy te diría que, de hecho, va a salir un reporte dentro de poco. El 63% de las conversaciones en redes sociales giran en torno a Javier Milei. Entonces, se ve una masividad... ¿De forma positiva? No, es en general, porque también... yo te digo, o sea, a Javier Milei todos los días lo tildan de que se acuesta con la hermana, de que duerme con los perros, de que es nazi. No, perdón, déjame decirte algo respecto a eso. Nadie de esta mesa jamás dijo nada de eso de Milei y... No, estoy hablando... estoy hablando de las redes, no estoy hablando del periodismo. Quiero decir algo. Nadie de esta mesa jamás dijo nada de eso, ni siquiera lo insinuó, ni nos parece, y a mí, personalmente, los temas de índole personal me importan nada. Ahora, sí, cuando acá hubo discusiones con Milei a partir de que a él le molestaron preguntas, y yo puedo preguntarte algo que a vos te puede parecer mal, pero digo... Siempre la respuesta la tenés vos y será la última palabra. Sí. A nosotros nos estallan los teléfonos con el tenor de lo que decían Rolo y Osvaldo. Agresiones que solo vivimos en este canal y estos periodistas yo trabajo en Clarín, con el kirchnerismo. Entonces, hay un rasgo, por decirte, todos el mismo cosa, y lo que dice Milei, periodista ensobrado, y nosotros no tenemos por qué soportar que nos igualen. Si hay alguien para decirle eso, que lo señalen y lo denuncien. Entonces digo... Vos que estás en el tema de las redes de Milei, ¿no es raro que siempre sea la misma la respuesta ante estas cosas? No, porque si Milei plantea un discurso de que hay periodistas que están ensobrados, estemos de acuerdo o no, está bien, estoy yendo a tu línea. La gente que sigue a Javier Milei va a replicar eso. Pero hay cuentas no está bueno que toman esto... Perdón, yo no estoy diciendo que esté bueno, ustedes me están preguntando sobre eso. Sí, el comportamiento. Pero hay cuentas en particular que hacen los cortes de video y los viralizan. Sí, claro. Son de seguidores de Milei. Sí, y a veces nosotros hacemos recortes. Es lindo, la gente hace contenido para nosotros, sacando... Nosotros también lo hacemos recortes a propósito. Hay mucho recorte que es recorte de televisión y destrozar a alguien porque le hizo una pregunta incómoda a Milei. Digo, por preguntarle a Milei si está a favor de la aportación libre de armas o no. Digo, eso no son preguntas incómodas. Bueno, ha reaccionado de manera muy incómoda Milei. Yo lo sé, a lo que voy es... Y lo ha hecho acá en este programa. No son cosas que en las redes pueda llegar a reaccionar de una manera negativa. Ahora, nosotros yo no me puedo hacer cargo, ni nadie se puede hacer cargo, ningún político se puede hacer cargo de lo que dice la gente. Hoy estuve acá en Lombardi hace un rato, y ayer Lombardi dijo que la gente que votó a Milei se suicidó.
Nadie repudió eso, nadie lo cuestionó. Y es un funcionario, un exfuncionario. A lo que voy es... Acá no lo dijo. Lo dijo en TN, acá en TN, sí. Que la gente que votó a Milei... No hoy. No, hoy. este canal. Hoy vino y nadie le preguntó eso, a eso voy. A lo que voy es... No lo vi. Sí, lo dijo acá en TN, que el que había votado a Javier se había suicidado, era como un suicidio. Es un tema delicado. No estoy diciendo Lombardi, estoy hablando de... Medimos con una vara todo lo que tiene que ver con Javier Milei, con la vara suiza, y el resto... No, no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Quizás ustedes... Le preguntaba a Lombardi... Algunas repudiaron... Perdón, es probable que ustedes puedan verlo así porque les tocan personalmente, pero no es cierto. ¿Repudiaron a Andajasi que dijo que era nazi en una fake news? Era una fake news. Era una fake news. Dijeron que alguien repudió una vez que llamó nazi a Javier Milei. ¿A usted le parece normal que se le diga gratuitamente a Javier Milei que es un nazi, que nadie lo repudie? Y perdón, porque, pero déjame terminar, Osvaldo. Y que yo entiendo lo que hablan de la agresividad y es cierto, pero no, a lo que voy es no de derecha ni de izquierda. Ahora, cuando ocurre algo, los seguidores de Milei son el diablo porque saben a criticar. Pero cuando ocurre algo que nosotros... A ver, la gente también se indigna. ¿Ustedes creen que el voto del domingo no fue también un poco de indignación? Pero de Milei dijo de Bregman, es una zurda de mierda. Digo, sí. Entonces, digo... ¿Estuvo bien? No digo Perfecto. que estuvo bien. Estamos de acuerdo. Y tampoco estuvo bien Andajasi. Pero no es cierto que hay una vara distinta. Sí, sí. Igual da la sensación, Fernando, que a ustedes les sirve que se hable aún mal de Milei. No nos sirve. Porque vos recién te vanagloriabas del 63% de las conversaciones en redes sociales tienen a Milei como protagonista. Sí. Y me da la sensación de que cuando es conflictivo, cuando es discutirlo a Milei o, como vos decís, arreglar una fake news a su alrededor, que también les sirve a ustedes, que también les suma. No sirve porque pasan estas conversaciones. Y estas conversaciones pasan también con la gente y no está bueno, porque nosotros tenemos mucho más para contar de cómo se hizo la campaña, de cómo logramos llegar, por ejemplo, a 30 millones de personas sin inversión. Y sin embargo tengo que estar explicando por qué un grupo de personas que son... Sí, pero Fernando, vamos a eso. Pensemos un poco en la estrategia. Hablemos un poco de la estrategia. Yo igualmente creo que la rendición de cuentas, por lo que uno dice, siempre es individual. Digo, no, si pero es correcto. Igual es correcto, entiendo de que no tendrás nosotros... que rendir cuentas. Y si lo que dijiste es objetivamente regresivo, hay una carta de la Academia Nacional de Periodismo, tendrás que dar cuenta por eso. Pero hablemos de estrategia digital, que me interesa hablar sobre el perfilamiento de Milei y sobre cómo se traza una estrategia. En numerosas ocasiones Milei se ha comparado o ha expresado algún tipo de afinidad o hasta admiración por el expresidente norteamericano Donald Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Es así? ¿Hay imagen y semejanza de ese tipo de liderazgo que trazaron una identidad para Javier Milei, apelando, en el caso de Milei, con la particularidad de que apela a un votante particularmente joven? La realidad es que podría haber sido antes del domingo, te podría haber respondido sí, buscamos el voto joven antes del domingo. El domingo no ocurrió ese fenómeno, no fue el voto joven. Entonces, lo que pensábamos tal vez como estrategia es decir, no, fuimos a buscar el voto joven. El voto joven siempre estuvo, pero apareció mucho más voto. Sí es cierto que lo que vos decís de la similitud con Trump y con Bolsonaro, que tiene que ver con ser más disruptivo en la comunicación. Que yo lo que voy es, puede no gustar, ¿está bien? Yo no estoy diciendo que tiene que ser perfectos. Es como la propuesta de Milei. ¿Te gustan todas? No. ¿Estás a favor de todas? Y capaz que no, pero tiene propuestas. Esto ocurre lo mismo con la comunicación. En Estados Unidos la discusión también se dio similar a la que tenemos ahora, se dio en Estados Unidos en un montón de programas, sobre los haters que tenía Donald Trump, y es totalmente válido. Ahora, no es que Donald Trump o Jair Bolsonaro, o en este caso Javier Milei, fomentan que haya haters. No, simplemente la gente tiene un hartazgo y siempre encuentran, en un momento histórico, por la razón que sea, esto pasa mucho en el fútbol, por la razón que sea, tienen que salir a buscar y a discutir con algo. Pero vos como líder podés elegir impulsar eso porque lo podés capitalizar electoralmente o podés tratar de bajar bajarte de una escalada de violencia. Si decís la Camporonga, Juntos por el Cargo, estás marcando un camino. Bueno, por eso te digo, o sea, si vos medís con la misma vara que diga Juntos por el Cargo, Camporonga, y no tener acá una persona que dijo que se acostó con su hermana y no repudiarla, entonces la vara es distinta, Osvaldo. ¿Pero quién es el que dice que se acostó con la hermana? Acá estuvo Pola, la escritora, que escribió un libro donde dice que tenía no sé qué cosas místicas con los perros. Pero no es una dirigente política. ¿Pero qué tiene? Pero no es una dirigente política. A lo que voy es... Estamos hablando del líder que dice las cosas que sus seguidores dicen. Pero ¿qué es lo grave que diga Juntos por el Cargo? ¿Cuál es que genera una agresividad hacia un rival político. Pero y que si después sus seguidores suben en esa escalada, hay una responsabilidad también del líder. Porque el líder puede tener un mensaje
pacificador hacia sus seguidores o tiene un mensaje incendiario. Eso es lo que se está planteando. Juntos por el Cargo es y da la agresivo. sensación de que Milei se construyó siendo Es una desvalorización un disruptivo. posiblemente. Pero ¿ustedes creen que Juntos por el Cargo es una agresión? A mí, yo te voy a decir, a mí... Y no algo para mí simpático. sí, para mí bueno, sí está es perfecto, agresivo. por eso, ahí está, la vara es distinta. Si le hicimos a Javier Milei con algún apodo, seguro, digo, despectivo. Es que se lo han dicho. Pero no yo, digo, No, pero- cada uno tendrá Pero que tampoco te responder dijeron lo que Juntos por el dice. Cargo a vos. No, Pero pero él está es mal. un líder político Eso y es tiene lo que que voy. rendir En de los cuentas. periodistas hay una catarata también. Sí, me Está parece bien, que pero- Yo lo que quiero decir es, a mí lo de Juntos por el Cargo, por ahí es una disidencia que a nadie le importa entre nosotros, digo, a mí me parece menor, me parece que son títulos, y a los periodistas nos encantan los títulos. Yo no sé si me gusta, digo, a mí me parece que el problema es el tono. Y el tono de una persona que grita todo el tiempo, y en el caso nuestro, o de algunos de nosotros, que nos grita para que no terminemos una pregunta, es un mensaje que vos bajás. De hecho, en este momento, los teléfonos, por lo menos amigos, mensaje de gente diciendo cosas. Entonces, ese me parece que es el eje. A mí, después podemos discutir si las ideas están buenísimas, las de Milei, las de Massa, o las de Bullrich, o todo lo contrario. Eso cada uno, eso lo decía la gente que nos mira. A mí me parece cuando vos tenés una persona que grita, y que el discurso es gritar para no tapar las preguntas, digo, ese es el problema. Entonces el líder te marca una línea. Y en este sentido los periodistas, y no somos el centro de nada, digo, lo dijo la Academia Nacional, como recién lo mencionaba Carolina, no nos tiene que generalizar, porque si no, yo diría que todos los políticos son chorros y tendría que decir que Milei es chorro, y la verdad que no tengo por qué decir que Milei es correcto. chorro. Porque Entonces posible- vos, que sos porque el no hay encargado de elementos. redes, me parece que ustedes deberían Yo ayer bajar el tono y decir, yo puse un tuit muchachos, ayer sobre este paremos con tópico. esta historia, porque pueden gobernar el país. Y a mí me da miedo que gobierne el país alguien que las redes, cuando vos decís algo mínimamente crítico, por ejemplo, la dolarización, te empiecen a decir de todo por las redes. O por el Instagram, donde yo pongo fotos de mi hija, por ejemplo. ¿Eso da miedo? A mí me da miedo. ¿No te da miedo que haya el 40% de pobre y que la maten a la No, gente pero todos los días? estás Pero no, a lo que voy, para lo que voy a a mí me da, para a lo mí que voy me es da miedo la siguiente. inseguridad. Bueno, a por mí eso me da mismo. miedo andar en la calle con no quiero inseguridad. legitimar lo que estás diciendo. Lo que voy es A mí me da miedo la palabra inseguridad. miedo, pero también el uso de la palabra miedo. Sí. También hay que empezar a usarla distinto. Porque decir No, el kirchnerismo también nos dio miedo por los scratches Sí. en las calles, ¿eh? Claro. Esto también no hay me una da doble miedo vara por ahí. los Estoy scratches, claro, ¿eh? pero no Esto van a también pasar son scratches. No lo ¿Por qué? sabes, porque uno Pero no si- maneja si- el si- tejido social en su conjunto. Por eso mismo te digo, entonces, si no podemos manejar el tejido social, ¿cómo nosotros podemos manejar o gestionar de que un montón de gente que manejan... Yo ayer puse un tuit, por ejemplo, justamente en esta tona de no entremos en confrontación porque ya empezamos a ver que nos empiezan a provocar del otro lado. Muchos de los seguidores son chicos muy jóvenes que están todo el tiempo en esto y les encanta entrar en discusión, y encima lo hacen de una manera anónima. Entonces digo, es al pedo porque nos lleva a un lugar a Ahora- esto. Esta discusión no está buena tenerla. Fernando, Perdón, cuando... un segundito. Y entiendo, pero a lo que voy con la palabra miedo no es para legitimarte, me parece que hay cosas mucho más graves que nos deberían preocupar, porque estas cosas son solucionables. No estás hablando acá de una horda de gente que va a venir a prender fuego a un canal o imponer una ley de medios para callarlos como pasa en muchos Mataron países. en la luz Pero- una chica, de una nena de 11 años, y acá estuvimos hablando una semana entera. O sea, hablamos de ese tema y te diría que mucho más de esto. Por eso es que te digo, está pero bien. a lo que voy es, no Y te se quiero quiere- legitimar por el término miedo, lo que voy es, no diría producir miedo, diría decir, che, levantemos la mano y bajemos los decibeles. Yo coincido, y eso ayer, justamente yo lo pedí de manera personal, porque sabía que en algún momento iba a escalar, y ya empezaron a atacarnos, porque ahora terminaron las pasos y ahora somos todos malos, y ahora obviamente somos el foco y son las reglas del juego. Pero como yo sé que tenemos mucha gente, seguidores que no los manejamos, yo al 99% de los militantes digitales no los conozco. Pero Fernando, usted les garpa. Digo, cuando Milei tuvo acá un destrato con nuestra compañera Jessica Bossi, la principal hoguera se encendió en las redes sociales. Y Sí, fue claro, de la pero- mano del discurso de Milei. Digo, y vos me decís, no tenemos nada que ver con eso. Y bueno, a mí me cuesta creerlo, porque me parece que lo que ustedes buscan es generar conversación mala y confrontativa, igual que buscarán la positiva, pero que la negativa no les viene mal. ¿Puedo decir que nosotros le decimos a Javier que venga a pelearse con un periodista? No, me parece que después hacen una réplica No somos de nosotros, eso, a eso voy. que se multiplica. A eso voy, a eso voy. Fernando, Y así construyen un candidato. No capitalizamos nosotros eso. No Pero así podemos- construís un candidato, Fernando. No. El candidato que se pelea con los periodistas, con la el que te vendió de que se construye un candidato. Desde eso es un vendehumo. ¿Y No cómo lo existe. están construyendo? Ahora, Claro, ¿cómo eso, se ¿por qué no vamos construye? a eso? Vamos a la O sea, eso construcción no es cierto. de Al Javier contrario, Milei. es malo. Estás Sí, construyendo un candidato violento. No. Javier reacciona ante cierta indignación, tiene su carácter, que a veces lo modera y a veces le cuesta un poco más, pero eso no es la construcción del candidato. Javier Milei es auténtico. Puede gustarte o no,
Vos decís que no hay construcción en Javier redes Milei no lo construyó nadie. Javier Milei, ¿cómo lo ven? Si vos tuvieras que hacer, seguramente lo hiciste para presentarte y para posicionarte como estratega de campaña de Milei, seguro te habrá pedido algún PowerPoint o algo. Los atributos de Javier Milei, enuméramelos. Transparencia. A mí yo estoy ad honorem en la campaña. Yo soy empresario, no soy político, no me interesan los cargos. ¿Por qué ad honorem? ¿Por qué no cobras? Porque durante mucho tiempo trabajé para muchos políticos, durante muchos años, y... ¿Cuáles? ¿Lo podés decir? No, todos no. Trabajé para Jair, para varios, en Chile, en Argentina. ¿Trabajaste para Jair Bolsonaro? Sí, en la primera campaña. Y yo tengo mi tercer matrimonio, tengo hijos ahora por primera vez, y me cansé de tener charlas con mi esposa a ver a qué país nos íbamos a vivir. Porque no encontrábamos lugar en Argentina donde uno pueda vivir en paz o quiera crecer. Y mi esposa es fanática de Javier Milei, de mucho tiempo, de Venegas Lynch, y me empezó a insistir, démosle una mano a Javier. Y lo conocí, empezamos a tener una charla y dije, quiero hacerlo porque aparte no es una campaña que tenga presupuesto. También tienen que entender eso. ¿Llegaste a él a través de la gente de Bolsonaro? No, llegué hablando con él, o sea, interactuando con él a través de mi esposa. Y una de las cosas que más me convenció de trabajar con Javier fue que es una persona que es humilde en el sentido de que vos le decís algo a Javier y Javier te escucha. Valida los datos y en base a eso toma decisiones. No se la cree, no cree sabérsela todo, no es el rey del mundo. Y eso para mí es muy importante para alguien que va a gobernar, porque estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente que se cree los reyes del mundo, de que vos le decís blanco, no, es negro, y de que está rodeado de obsecuentes, como pasan ahora en muchos candidatos, que están rodeados de obsecuentes que le comen el cerebro. Javier es una persona extremadamente, más allá de como ustedes lo ven, que no les gusta, y yo los comprendo. Javier ¿no? lo hemos escuchado decir que todos los economistas que no piensan como él son idiotas. Por eso mismo está bien, pero es su forma. No sé si es tan podemos humilde estar... y tan ¿Y cómo es ese círculo? Perdón, en lo público es una cosa, y creo que lo hace como método de defensa y que no lo ataquen porque él sabe el tema, pero es una persona extremadamente capaz de escuchar y dejarse ayudar. Y hoy en Argentina necesitamos gente que se necesita ayudar. Por eso es que yo me sumé a darle todos mis recursos, tengo mis empresas todas a disposición, porque creo que es la mejor alternativa. No sé si va a solucionar Argentina para siempre, ojalá que lo haga. Pero algo tiene que pasar en este país para que de verdad cambiemos todos. Pero también es una inversión para vos, digo, esto plantear de trabajo gratis. No. Sos el hombre que está detrás de las redes. Sí, pero es mi última campaña. Y llegar a ser presidente, eso te va a redundar. Es mi última campaña. O sea, vas a trabajar, ¿te ves trabajando en un eventual gobierno de Javier Milei? Porque lo que se traduce es mucha convicción. Nunca fui funcionario. Lo que sí estoy convencido es que esta es mi última campaña política. No quiero trabajar más. La pasé muy mal en Chile el año pasado. Trabajé para la campaña del rechazo. Tuve hordas de izquierda que me querían prácticamente matar. Me tuvieron que sacar del hotel Carabineros porque se enteraron que alguien de Argentina trabajó en la campaña. Entonces la pasé mal. Y no tengo ganas de... tengo hijos. O sea, la primera vez que tengo hijos. Tengo 42 años, tengo 2 hijos. Entonces... Y quiero dedicarle tiempo. Tengo otras empresas, tengo una escuela de educación, tengo una empresa de seguridad, tenemos empresas de medios, tengo otras cosas que quiero hacer, tengo una empresa de una constructora. Quiero salirme de este mundo de meterme, porque aparte yo me lo tomo muy personal como lo estoy tomando ahora. Fernando, vos dijiste que el voto joven lo tenían y que los sorprendió el electorado, que el restante que los eligió el domingo. Sí. ¿Eso puede seguir creciendo? ¿Crees que es volátil? ¿Crees que puede llegar a decirle a Javier Milei hasta acá y después irse a otras fuerzas? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el voto de Javier, este voto es un voto sólido. Estos 30 puntos... Ese es el piso, no el techo. No, por supuesto. Puede seguir creciendo, por supuesto, pero como pueden crecer todos. ¿Está bien? Porque hay 10% de la gente que va a ir a votar, que no fue a votar ahora. Hay que ver qué pasa con la interna de Juntos. Hay que ver qué pasa con los votos de Massa y de Grabois. Entonces creo que se va a reconfigurar un poco. Lo que sí nosotros vemos es que mucha gente después del lunes, porque el lunes vamos a descansar, y no pudimos descansar, o sea, seguimos trabajando, y empezamos a ver como un clima de vamos por ahí. O sea, es con Javier. Por supuesto estoy haciendo locuraciones de muy poco tiempo, ¿no? ¿Te lo imaginas moderando el discurso? ¿Te imaginas vos bajando el tono quizás de la conversación en el ecosistema de las redes que evidentemente les ha dado frutos? Javier ocurrió, si ustedes ven esta semana, se ha dedicado a dar prácticamente clases de su plan de gobierno de una manera que... Clases daba Alberto Fernández, como Milei da clases. No, ¿sabes a lo que me profesor refiero? también. Pero, ¿sabes a lo que me refiero? Como que enseñando de cómo es su plan de gobierno. No daba clases. Pero no se enseña eso, se cuenta lo que hace. Bueno, se cuenta, está bien. Perdón, no está enseñando, sino mostrando su plan de gobierno. Contó su plan de gobierno. ¿Te puede gustar unas propuestas? Totalmente válido, pero tiene propuestas.
Sí espero que, no hablo de moderación en la campaña, espero que Argentina se modere. Porque hay un clima social muy pesado, producto de un montón de acontecimientos que vienen ocurriendo, no ahora, y que ahora estamos llegando a un punto donde si no estuviera este gobierno, estaría otro, no estaríamos hablando de estos términos. Y eso también es triste y hay que evaluarlo. Desde el punto de vista es cuándo la sociedad reacciona y cuándo no. Entonces lo que tenemos que cuidar todos, y hablo de un mea culpa de los consultores, como los periodistas, como los políticos, como el empresariado y la gente en general, se trata ahora de rescatar a Argentina. Porque si no, de verdad, no vamos a tener vuelta. No lo hablo demagógicamente, no estoy hablando de que vamos a ser Venezuela, ya somos Venezuela. O sea, la Argentina está viviendo como era Venezuela en el 2013. Los mismos indicadores, el mismo clima social, o sea, ya somos Venezuela. Ya estamos yendo a un camino de aceleración a ese proceso. Entonces, tenemos capacidad porque tenemos un país rico en talento, rico en conocimiento y en recursos que podemos rescatarlo. Entonces, si todos hacemos moderación y tratamos de llegar a algún tipo de concordia, va a ocurrir. Que esto ocurra en las redes, ojalá que ocurra. Lo deseo, le pido a los seguidores de Javier que bajen las aguas. Lo estoy pidiendo. Porque creo, pero también tenemos que entender de que yo les pido que miren todos con la misma vara. Porque esto no es cuestión de derecha, de izquierda, de Milei, kirchnerismo, Cambiemos. Son todos iguales en las redes sociales. Algunos son más efusivos, algunos se la agarran con ustedes, porque son periodistas, porque hay... Y dentro de todo es cierto, es válido. Está mal que sea agresivo, pero no está mal que ustedes se expongan al público a eso. Lo que está mal y lo que está pésimo es la agresión, es la violencia, es la amenaza, pero también está pésimo que dirigentes políticos lo hagan. Y desde los medios también, y no estoy criticando a los periodistas, estoy criticando, diciendo en general, no se repudie. No podemos permitir que salga Luis Delía con una foto de Hitler hablando de Milei, o Andajasi, Andajasi que es candidato, diciendo que Javier es nazi porque un candidato a senador, que no es candidato a senador porque no se vota a senador, dice que es nazi. También está bueno que empecemos a marcar esas cosas, porque si no habilitamos a que todo el tiempo los políticos, los funcionarios y la gente lo hagan, porque no hay pena. Ahora, cuando un tuitero lo hace, tenemos que cuestionarlo. Les pido eso también, ¿no? De parte de su trabajo, ¿no? Que, bueno, yo he hablado con vos sobre el tema de que creo que hay que bajar en la intensidad, pero hagámoslo de todas las partes, ¿no? Creo que también hay que cuidar a Javier Milei. Es muy posible que sea el próximo presidente de Argentina, le guste o no a la gente. ¿Está bien? Pero cuidémoslo. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por el trato. Gracias. Bueno, cambiamos de tema, vamos a los clics políticos. Me gusta esto. Bueno, bien. Vamos. Ahí viene la cámara. Ahí viene la cámara, vamos. Bien, va, cerca la cámara. Vamos. Viene plano preferencial. Parece Seyman, dale. Vamos a los clics políticos. Señor director, adelante. Y yo no tuve coreo. Bueno, muy bien, ahí lo tenés. Hubo dos muchachos, ahí los vemos. A la derecha, el diputado peronista Eduardo Valdés. Nuevas caras. A la izquierda, la renovación sindical, Omar Plaini, el hombre del... Claro. ¿Valdés es el de Puff Puff? Sí. Claro. El trasvasadito generacional. Bueno, qué pasó? memorioso, Rolo. En el medio estaba Massa como pensativo. Bueno, vamos a repasar lo que dijeron. Eduardo Valdés habló. Es un poquito atolondrado. Bueno, le voy a pedir a Massa que termine ese viaje, que baje al llano, el viaje es el viaje al Fondo Monetario, y que deje el ministerio. Necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días de la economía. Y se armó un lío bárbaro, porque vos lo sabés, Caro, Eduardo Valdés es un hombre que dicen que habla con Alberto, que habla con Cristina, que llevaba mensajes. Bueno, mucho éxito en eso no le fue. Fíjate lo que dijo Omar Plaini, el otro hombre que veíamos ahí. En ningún momento pedí la renuncia de Massa. Lo que planteé como opinión es que pueda dejar a alguien de su extrema confianza en el ministerio. O sea, la prudencia, claro, la prudencia. No estoy diciendo que no se vaya, estoy diciendo que deje a otro en el ministerio. Claro, la sutileza no es el fuerte de los muchachos. Estoy diciendo que quiero tocar la puerta de tu despacho y no estés vos. Pero te dije que renuncies, pero andate. Bueno, es bueno que no estés. Es muy bueno que no estés, pero te quiero mucho. La metáfora. Bueno, ayer vino Massa acá y le dijo en un gran reportaje de Alfano y Bonelli que él se queda hasta fin de año. Bueno, con lo cual, los muchachos, calma, cálmense, no se apuren. Cálmense. Algunos, viste, quieren ser voceros, no sabemos bien de quién, pero bueno. Claro. ¿Quieres otro de alguien clic? será. A ver, por favor, otro clic, dale. Vamos a otro clic. Para Caro, acá que está mirándonos. Pesos pelea de fondo, Hablando de discusiones en Twitter. Chicos, qué fuerte. Hay varios antecedentes a la izquierda de su pantalla, señora.
Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, y quizás a la otra persona no se lo conoce tanto, que es Gabriel Solano, un hombre del Partido Obrero, candidato. La cantidad de veces que le hemos visto en boleta ya a esta altura. Recordación de marca como del caño, recordación tiene. Es joven, pero es un eterno Portación candidato. de boleta es eso. Se cruzaron en Twitter. ¿Querés ver? A ver. Por favor. Miremoslo. Ahí está. Se picó entre la vocera y el PO. Vamos a repasar los twitters. Perdón. Sí. Ahí está la vocera. Hubo una nota de La Nación que dijo que el gobierno pidió perdón a los votantes. ¿Y qué le dijo Solano? Hola, Gaby. Dale que no veo. Hola, Gaby Cerruti. Cállate. Gaby, Cuando vuelva el tuyo. Que cada vez que hablas, sube Milei. Y yo salgo mirando pero la respuesta de ella, ojo, nunca pensé que iba a decir esto de Cerruti. La respuesta de ella no está mal, ¿eh? No está para nada. ¿Qué dijo? ¿Podemos ver la respuesta de Cerruti? Porque yo de memoria no me la acuerdo. Por favor, no, sí. Y me tengo que machetear. Bueno, busque machete, por favor. Machete. Yo le mandé a Maxi Heidershey, nuestro Nelson lo pronuncia perfecto, a mí no me sale. Bueno, no importa, se tildó, puede pasar, puede fallar. Mira, si querés yo te hago el active. Vos querés ser... Yo soy Cerruti. Dale, vos sos Cerruti y yo soy Solano. Callate que cada vez que hablas sube Milei. Dale, Solano, vos enseñame a conseguir votos para ganar elecciones. Estuvo mal. No estuvo mal. Una suerte de Pimpinela de la política. Estuvo bien la vocera. Como te digo una cosa, te digo la otra. Digamos todo. Mirá que nunca pensé que iba... No pensé que iba a pasar en... Que tuviera vida para coincidir con Cerruti y elogiar. Yo creo que te van a cortar este pedacito. Sí. No, olvídate. La amiga de Cerruti. 17 de agosto, 21:34, Carolina Moroso coincidió con Cerruti. Sí, por única vez le mandamos este besito. Bueno. Y para que vean que yo no siempre la critico, yo también le mando un besito. A Cerruti. Bueno, corazón. Mirá que tenemos más. Último, a ver. El programa de ayer a dos voces decíamos espectacular. También Todo ahí está. invitado. Miren esta imagen. Escuchemos la música. A ver. Está en un tono Iglesia. eclesiástico, diría. Sí. Hay misa. Está Canto Javier gregoriano. Milei y su compañera de fórmula Victoria Villarruel. Le preguntó, la verdad, Alfano, gran periodista, Edgardo Alfano, un fenómeno. Fíjate la pregunta, que seguramente la viste, pero la pregunta que le hizo a la fórmula y la respuesta, fíjate. A propósito de los recortes del gasto público, el Estado aporta a los cultos religiosos, a los colegios, exenciones impositivas, a los obispos. ¿Qué va a hacer con todo eso? En principio, todavía eso no se puede modificar. Vos tenés que hacer un montón de reformas antes para poder avanzar en eso. Incluso constitucional. O sea, eso, hay cosas que y nosotros no estamos por reformas constitucionales. Bueno, a ver, en general, Milei cuando va a las entrevistas habla él y copa la escena y la mayor parte de los periodistas le preguntamos a él, pero ella ahí se metió a Villarruel, Sí. Con la iglesia. Lo pisó, no lo dejó hablar. Dijo, de esas cosas no estamos hablando, reforma constitucional no estamos hablando, con lo cual, Victoria Villarruel... ¿Qué dice? No, es que no es muy libertario la Constitución dice que el Estado Nacional sostiene el culto católico, pero no dice que lo sostiene económicamente. Así que no sé si es Yo te digo que igual después de Ocampo y después de esto, el plan motosierra no me doy cuenta dónde termina. Porque... No, por eso es importante la pregunta sobre la línea de tiempo, ¿no? Claro. Primero el horizonte temporal y el horizonte de viabilidad, ¿no? No es cierto lo de la Constitución. O sea, sostener el culto católico no quiere decir pagarle a los obispos. Y me parece que no coincide mucho con el ideario de los libertarios, el tema de... Bueno, en el caso de la libertaria Villarruel, sí. Bueno, pero lo que dicen pregonar no coincide con eso. En todo caso, parece que no lo habían supuestamente charlado la antes. doctrina que representan sí sostiene una división entre el Estado y la Iglesia. Parece que no lo habían charlado antes entre ellos, da la impresión. Bueno. Sí, parece que, como vos decías, Ay, después se quejan de Twitter. Ven, yo no lo puedo defender más. Yo no puedo, chicos, yo no puedo. Bueno, chicos, Ya una estamos contradicción la recibiendo tienen los simpáticos saludos de Twitter. Pero ¿sabés qué? Hablando de simpáticos saludos, viene un amigo de la casa. ¡Ay, qué suerte! Muy bien. Qué bien le sale. Aló, amigo.
Borombom, culpa de ustedes, ganó el león. Sí, pero más vale. Claro. Pero, escuchame una cosa, Carolina, se cansaron de llevarlo ahí al canal a que repita estupideces. Le dieron manija por gorila y ahora, bueno, ya es tarde. ¿Es tarde? ¿Vos entendés lo angustiado que estoy? Estoy angustiado. ¿Por qué está angustiado? Porque en realidad lo que tienen que hacerse cargo, Hugo, es del fracaso de Tugo, Hugo. No, pero escuchame una cosa, antes de chicanearme. ¿Vos entendés que puedo llegar a terminar votando a la piba Bullrich? Opa. Mira, usted se ve... título. Claro, es título. No. ¿Usted se ve votando a Patricia Bullrich? Cuarto oscuro, usted. Borombom, con Patricia y con Covadlo. Si no es por amor, será por espanto. Qué lindo Covadroff en el camión, vale. lo imagino. Pero Bueno. claro, pero más vale. Del otro lado está, digamos, está desquiciado. La compañera Bullrich es todo. Es Evita Montonera. Claro. ¿En es serio? así. ¿En serio? ¿Y qué pasó con Massa? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó? Bueno, le tengo un poco de fe. Es el candidato de los trabajadores. ¿sí? Hoy controló el tipo de cambio, hoy lo bajó. Sí, claro. No es ningún improvisado, Sergio. No, Pero no, Moyano, no. si nos decía que en abril íbamos a dar un dato de inflación Bueno, que arrancara pero- con 3 y estamos pensando que vamos a Bueno, cerrar el pero año con datos ya mensuales de 2 sé. cifras. Bueno, pero Sergio tiene buena llegada al Círculo Rojo, buen diálogo con la Embajada de Estados Unidos. Claro. Y con Cristina. Ya parezco Román Lechman, ¿eh? Bueno. No, pero fuera de joda, no saltemos al vacío, Argentina. Una cosa es un mano a mano con Fantino y otra manejar un país. Sí. Es cierto. Es cierto. Igual no Es sé cierto. qué me conviene más, porque Pato dijo que me va a meter en cana, que con ella los privilegios sindicales se acaban. No, y en cambio igual con el usted- León tengo yo le voy a buena decir onda. algo. Yo le voy a decir Tengo algo, buena onda. Moyano. Yo le voy a decir algo, una escúcheme. vez hicimos un paro. Una vez hicimos un paro y vino Milei. Así que hay nexos de conexión. Bueno, y hablando de los nexos de conexión, usted dice una Sí. cosa es manejar un país, otra cosa es manejar un país, una cosa es ir a un mano a mano en la televisión. Usted no puede hablar de manejar un país. Fíjese lo que hizo un Independiente. Opa. Pero peor los que vinieron después. Mira Doman cómo renunció. No, pero se fueron porque Bueno, no pero- pudieron con el desastre que pero- usted les legó. Pero era un caos más ordenado que lo que vino después. ¿Gracias a quién? A Doman fuerza se de- tomó el helicóptero. Doman se tomó el helicóptero. Yo perdí en elecciones limpias. Punto para Hugo. Claro. Es así. Bueno, Así y va a que invitar a los... si Massa llegara a quedar afuera de un hipotético balotaje, Sí. la verdad que no sé qué es lo que haría. Lo único que sí tengo decidido, compañero y compañera, que a Sergito, aunque lleve el dólar a 1.000, la inflación al 20 mensual, Sí. no le vamos a hacer ningún paro, ninguna movilización. No, ¿Y ya lo por qué? sabemos. ¿No defienden a los ¿Y por qué? trabajadores? ¿Y por qué? Primero, porque se me antoja. A ver si todavía les voy a dar explicaciones a ustedes, los periodistas. Claro, claro. Esto no es aquella película con De Niro y Billy Crystal, Analízame, creo que se llama. Es otra película con De Niro, me parece, Claro. Moyano. Esto porque el programa del psicólogo. Yo a los psicólogos le escapo porque la complican mucho, ¿viste? Es todo más directo, ¿no? Más Sí, directo. pero Un igual camión con por arriba. Seyman podríamos hacer una versión criolla de Analízame, ¿no? A ver, Sería ¿y con lindo. quién sería? Diego ¿Y siendo quién su sería el psicólogo. analizado? Bueno, yo y Diego Seyman. ¿Y cuáles son sus traumas? Para ir Y, sabiendo. por ejemplo, ¿Sus hijos? No. sí, porque tengo miedo a la sucesión. Eso es, Succession. sí, es complicado. No, ahí no, Tiene un lío no quiero ahí. largar yo, porque digo, Está me la van a difícil, chocar ¿eh? todas, me la chocan todas. Ahí no suelta nada. Es cierto. Pero estaría bueno hacer como una afición así, ¿no? Bueno, Que Alberto lo Fernández produzca dice que Polka. quiere ser De Niro, que quiere que lo protagonice De Niro. ¿A usted qué le gustaría que lo protagonice? Es verdad. Anda mal de autoestima. Coco Silly. Ojo, El ojo. macho. Coco Silly.
Pero mire que es sin caramelito, Coco Silly. No se ilusione, Moyano. Bueno, pero te das cuenta cómo eso es sin código, eso es pegar abajo al cinturón. Muy bien, sí, por favor. Bueno, Coco Silly le queda. Moyano, ¿no está para la CGT para una terapia grupal? Porque hace algunos meses despertaron del letargo y dijeron hay riesgo de descomposición social. Bueno, la descomposición ya está. Nos estamos desperezando. Quizás para el año que viene ahí movilicemos un poquito. Claro. Bueno. Ahí va a estar en riesgo todo. El desafío, ¿sabe cuál es? Reinventarnos con un nuevo ecosistema. Claro. Bueno, gracias. Así como ustedes se van a tener que reinventar como streamer, instagramer, porque ya dijo el León que corta la pauta, así que reinventarnos, nos vamos a reinventar todo, compañero. Claro, usted también. El que está allá atrás también se va a tener que reinventar. Sí. No, yo voy a seguir estando. Ustedes van a ir pasando. Sí. Si hay algo que sabemos es que usted queda. Si hay algo que sabemos es que usted queda. Ya pasó. Es bueno en el juego de la silla. Hugo Tugo, compañera. Hugo Tugo. Fuerza. Todo Tugo, Hugo. Siga conduciendo, compañera. Te afilia, Claro, conducción. Recuerda que te afilia. Conductor sos de camioneros. Claro, ahí está. Bueno, señores, hacemos la última pausa. Ya venimos con más. Quédense. Bueno, y vamos a hablar ahora con Luz Salinas, con quien sino de novedades judiciales. En este caso, para Cristina Fernández de Kirchner, malas noticias. Sí, exactamente. Pasaron solo 4 días desde las elecciones del domingo y Cristina Kirchner ya tiene una mala noticia. En Comodoro Pi había sido sobreseída en la causa que todos conocemos como la ruta del dinero K, donde Lázaro Báez fue condenado por haber lavado 55 millones de dólares. Cristina estuvo investigada en ese expediente, pero el juez Casanelo en junio dijo no hay más elementos para seguir investigándola y finalmente firma el sobreseimiento. Eso no logró quedar firme y ahora la justicia, que es la instancia superior que revisa lo que hacen todos los jueces, va a revisar ese sobreseimiento porque hay una asociación civil, que es Bases Republicanas, que rechazó ese sobreseimiento. Consideran que hay al menos 75 elementos que vinculan no solo a Cristina Kirchner con Lázaro Báez, sino que la condena en el caso Vialidad ha dejado expuesta una enorme cantidad de vínculos que tuvieron involucrados dineros de origen espurio. Es decir, que ahí lo que está diciendo esta asociación, no podemos dejar de ver que en estas grandes maniobras de lavado de dinero que realizó Lázaro Báez, Cristina Kirchner posiblemente sí estuvo involucrada, contrario a lo que había dicho el juez. Con lo cual, esto que parecía un capítulo cerrado para Cristina Kirchner en este expediente ya no lo es y ahora se abre una gran incógnita si finalmente no va a terminar acusada en esa causa. Bueno, una mala noticia para Cristina Fernández de Kirchner que se suma a las ya existentes complicaciones judiciales, ¿no? Pero esto parecía ser algo que dejaba atrás y no sucedió. Ella lo había pedido en reiteradas ocasiones, parecía un capítulo cerrado en su expediente judicial en Comodoro Pi, ahora no lo es. Gracias, Lu. Bueno, a ver, lo tenemos a José Bianco con nosotros en un día que ha sido realmente caótico, en algunas zonas terribles, las imágenes descorazonadoras de los destrozos, las inundaciones, las pérdidas en las casas, la cantidad de evacuados. Fíjense esta imagen en Bernal, una suerte de kayak, un bote en el cual la gente está ya remando para pasar, para cruzar una calle, literalmente, además de remando en tantísimas otras acepciones del término. A ver, José, ¿hasta cuándo dura la lluvia? Pensé que me ibas a preguntar esta imagen. Esta imagen depende de un montón de factores. Uno de esos factores es la lluvia, que en general se presentó en forma de lluvia fuerte. Y preparémonos, adaptémonos, porque en el mediano plazo, digamos, dentro de la próxima temporada, la primavera, voy a decir para que se entienda más, va a ser lo más frecuente que tengamos, que volvamos a tener lluvias de mínima como las normales y de máxima más fuertes que las normales y frecuentemente porque esto es lo que el Niño nos va a traer en esta primavera.
nadie se puede ver sorprendido por esto. Hasta el mismo presidente lo comentaba, ¿se acuerdan? Cuando habló de los ovnis y dijo, ahora viene la lluvia, lo único que faltan los ovnis. Bueno, es decir que tuvimos tiempo en buena parte del centro y del litoral, del centro del país y del litoral para prepararnos para lo que se viene, que van a ser lluvias como las que vimos. ¿Y lo usamos? No, para nada. A ver, de nuevo, no quiero ser injusto porque probablemente haya algunos que hayan intentado con obras impedir que esto suceda. Lo que está claro es que no alcanzó. Voy a ser bueno pensándolo así, ¿no? Obras faltan. Hoy llovieron 150 milímetros en la zona sur, 120 en la zona norte, 90 en la capital federal y se inundaron todos. Y se Donde viene más un llovió, verano, más se inundó. Se viene un verano con, en este sentido, malas perspectivas, si hay faltantes de obras tan importantes, ¿no? Bueno, es que esa es la constante. Lo que varía es la lluvia. El faltante de obra es la constante. Vos pasás de la sequía, la usás como justificación para hablar de una baja en la producción del campo. Y después te pasás al otro extremo y, claro, siempre es una herramienta útil para aquel que tiene que justificar, en muchos casos, imágenes como las que estamos viendo. ¿Qué te conviene decir si fueses un político de la mala política? Esto es el cambio climático. Claro. Como si no fuese parte también de los políticos una pata importante del cambio climático, que es la adaptación, ¿no? Sí. Es como decir, esto es mi culpa. Echarle la culpa a que llovieron tantos milímetros es echarte la culpa a vos mismo si estás en la función de adaptarte a esto. Pero bueno, como casi siempre suceden en estos problemas socioambientales, podríamos decir, es multicausal, ¿no? Acá tenés gente que está viviendo en zonas en donde lo habitual es que se inunde, porque es el lecho de arroyos, de ríos. Donde no podrían tener sus casas. Donde no, si tuviesen la posibilidad de escoger dónde ponerla, esta sería una mala elección. Es una mala elección forzada por la necesidad. Por eso digo, es una capa de problemas que vos podés ir sacando. Que se apilan y salen a la luz cuando sucede algo de esto. Y cada vez te llevan más hacia atrás a buscar una excusa. Mientras tanto, la gente hoy volvió a perder todo, gente con el agua al pecho, y les digo algo, de ver este tipo de situaciones en otros lugares del mundo. Ya uno como meteorólogo tiene el ojo entrenado para suponer cuándo hay víctimas y cuándo no. Y esto que estoy diciendo es una sensación. No hablamos en todo el día de víctimas en la inundación de hoy. Con agua hasta el pecho hay gente que no tiene posibilidad de escapar, porque estas son crecidas que son realmente violentas. Así que, bueno, tampoco nos enteramos nunca de cuánta gente murió en La Plata. Así que La cifra oficial fue 89 muertos. No es poco, pero se habla de muchísimo más. Por eso hoy tanta alerta con este tema de la inundación de La Plata, si se podía repetir o no. Volvió a tocar la zona sur. Y la gente te decía, ¿no avisaron? Sí, avisamos, había alerta. Hay alerta. De hecho, se elevó el nivel a naranja durante el día de hoy. Lo que sucede es que, bueno, la gente está resignada en muchos casos. Nuestros compañeros le ponían el micrófono a la gente para hablar. Esto pasa siempre, es la respuesta sin indignación. Y vivo acá hace 30 años. O sea, la respuesta Uno era dijo, no le vamos a echar la culpa a los intendentes que van pasando y hace 30 años que esto sucede. Claro. Es como que se pierde la visión de la realidad aún viviendo en ese drama. Claro, si nunca nadie lo hizo, ¿por qué lo va a hacer el que está ahora? Es que la culpa de la naturaleza que hace 30 años que... ¿Va a seguir lloviendo con esta intensidad en las próximas horas? A ver, todavía puede quedar algún chaparrón más. No recambiamos el aire hacia lo más estable y seco. Todavía hay algunos chaparrones sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, alguna tormenta, no de esta intensidad y no con esta configuración. El drama de hoy fue que teníamos humedad continuamente ingresando desde el Río de la Plata, desde el Atlántico, con el viento del este, y además tenías una máquina de hacer llover que estaba arriba del AMBA. Entonces era realmente como una cinta transportadora de vapor y el vapor se transformaba en ascenso de aire y lluvia. Y eso fue un mecanismo perfecto para hacer llover durante el día de hoy y explicar esto. ¿Fin de semana de frío? Sí, ahora después de esto, para nosotros sí. Costa Atlántica se prepara para la formación de un sistema de baja presión, se le dice ciclón, ya hablamos muchas veces, viento fuerte desde el mar, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata prácticamente, con lluvia y viento. Alerta amarillo también para contextualizar con qué intensidad. Pero acá vamos a tener frío y fin de semana de invierno. José, 5 grados. La Patagonia. La Patagonia. Eso no es frío. Me quiere correr. Yo ya tengo puesta la camiseta de 5 para abajo es frío. Me quiere correr por el polo a mí que soy de Bahía Blanca. Conmigo no. Conmigo no, gallegos. Conmigo no, exactamente. Es invierno en gallegos. Bueno, hay una canción que, bueno, nada, no importa. A ver,
hoy le preguntábamos al intendente de La Plata, a Garro, por algún plan de contingencia pensando en un verano, repito esto, en un verano primavera que más que... primero la primavera, yo te diría, para ir de a poco, porque la primavera suele ser el momento, ya estábamos en primavera, meteorológicamente hablando, la circulación que tuvimos en estos días es el Niño moviendo ya los hilos, generando 2 días de calor, 2 días de frío y lluvia en el medio. Cuestión que yo te diría que la primavera ya empezó, en términos meteorológicos, no en el almanaque, con lo cual, de ahora en más, lo más frecuente, si se da la teoría, es el Niño presente generando más lluvia. José, perdóname, Osvaldo, no, porque le iba a decir a José que lo recuerdo hace muy poco tiempo diciendo el verano ya terminó o el verano se extendió. Y siempre nos venís a hablar de sin invierno. Que las estaciones que tenemos por el calendario no son tales, que se han modificado mucho. Sí, en general nunca cumplieron al pie de la letra. Uno pasa los años y los ordena, diciendo antes el invierno era frío, los veranos... Generalmente no es tan así, uno se queda con esa sensación, no respeta tanto la atmósfera. Lo que sí sucede es que el frío ya no es tan frío como antes. Eso es por la ciudad, de los que viven en la capital. ¿Y vamos a tener tormenta de Santa Rosa? Y veremos, eso es, si cae le decimos, si no cae no le decimos. Después está la guerra entre... Y sí, la guerra entre los meteorólogos, es decir, no tiene nada que ver con la Santa, con Rosa, Lima, pero la verdad es que tiene que ver con lo que sucede habitualmente. El sol calienta más, la humedad llega y es el 30 de agosto que llueve. Claro, el final de agosto es habitual que aumenten los periodos de tormentas, aumente la frecuencia de las tormentas. Y se vienen unos días de calor y llueve mucho. Eso es el 30 de agosto. Es así. Eso es Santa Rosa. Eso es así. No lo discuto. Mañana. Y mi tía Rosa hace chocolate porque es su cumpleaños. Está muy bien, un besito a tía. Ahí está, y a mí la virgencita que tengo en casa me cambia de color, también rigor científico. Muy científico. Rigor científico. Es por la humedad. En honor a José Bianco. Es por la humedad. Mañana entonces 5 grados y sin lluvia ya. 5 grados, mañana 7, pero va a ser con viento. Viento del sur. Y el sábado también va a ser un día desapacible, diría yo. Qué palabra. Lo imaginé a Nelson. Nelson Castro diciendo con la cabeza. Pero por ahora es eso. Y el sábado no descarten algún chaparroncito, pero se ven 2 días de viento. De viento y de frío. Bueno, muchas gracias. Bella noche, Río José. Bueno, bella noche, compañeros. Y por supuesto, Bien, Caro. beso enorme. Hice lo que pude. No rompí nada, o sí, pero bueno. Más o menos. Ya lo esperaban, era daño colateral. Un beso enorme a Dieguito Seigman. Por supuesto, siguen en la pantalla de TN con Verdad, Consecuencia, Programón. Chau.